Suscríbete a la Panterita. O sea, nos hablamos hace 12 años por ahí. Desde que ni se te acordaba. ¿Cómo anda, Arturo? Buen día. ¿Cómo te va, Néstor? ¿Cómo anda? Buen día, ¿todo bien? ¿Cómo andás, Néstor? ¿Te retiraste? Seguimos mucho lo tuyo, contanos. Tu último partido, Ando Civi, contanos. El sábado pasado fue mi último partido como profesional. Ya lo venía analizando. Salió la última semana igual. Yo creo que también como siguió todo acá en San Lorenzo, que terminamos bien. Entonces era un momento ya de dar un paso al costado y terminar mi carrera como yo quería en San Lorenzo, disfrutando, porque la verdad que el último tiempo lo disfruté mucho. Creo yo que también me entregué todo, me voy vacío y me voy contento. Eso es lo bueno. Contanos lo de cuando es retiro, ¿qué pasa por tu mente, Néstor, cuando decías hasta aquí llego? Lo que me pasó a mí personalmente, una felicidad como terminamos. Yo creo que voy a empezar a caer al transcurso de los días, cuando vayan pasando los días, ¿no? Porque esto es muy reciente, yo fue el sábado, yo como que estoy de vacaciones, siento que estoy de vacaciones, ¿entendés? Y Néstor... Yo creo que va a caer bien la ficha, o me voy a empezar a dar cuenta a través de los días, ¿no? Néstor, la selección paraguaya nacionalizado, ¿qué significó en vos? Mundial, eliminatoria, mundial, Copa América. No, fue algo espectacular. No pensé que iba a ser tan lindo. Más como me recibieron mis compañeros en Sudáfrica, lo que fue ese grupo del 2010. Yo creo que fue espectacular. Estaba Denis Carilla, saludarlo ahí, es un fenómeno, un compañero espectacular. Que a nosotros los jóvenes nos hicieron crecer mucho. Ellos lo marcaron un camino que del grupo, del respeto, del ser solidario con el compañero, ayudarnos y saber que éramos todo un grupo, no uno solo. Eso es lo que a mí me transmitió, lo que me transmitió a mí esta selección, y la verdad que también lo disfruté mucho, lo disfruté muchísimo. De aquí a esta parte seguir la selección. Te saluda Denis Caniza, que dicho sea de paso te cuento, Néstor Ortigosa nos deja, es panelista nuestro aquí en Radio Monumental, porque va a ser, ya fue nombrado gerente del Club Deportivo Luqueño, que retorna a Primera División, Néstor. Qué grande, felicitarlo, Dale. ¿Cómo andas, Dale? ¿Todo bien? Néstor, te mando un fuerte abrazo desde Asunción, te felicito por la hermosa carrera que hiciste. Y la verdad contento de haber conocido a una brillante persona, y ni qué decir como jugador, ¿verdad? Así es que te deseo lo mejor a partir de ahora, que no va a ser fácil. Te aviso que no va a ser fácil. Pero bien. No es fácil, ¿no? Yo, por ejemplo, yo dejé de jugar, todavía me siento siendo que soy jugador, yo creo que a través de los días te vas a ir dando cuenta, ¿no? Sí, te va a faltar eso, la adrenalina, los días de entrenamiento, pero bueno, creo que tenés mucha experiencia para seguir volcándote en el fútbol. No sé si quieres ser técnico, directivo, pero capacidad te sobra para hacer las dos cosas. Bueno, muchas gracias. Sí, voy a seguir ligado al fútbol, que es lo que más quiero. Ahora voy a descansar y estar tranquilo, y a la hora de decidir, estar seguro, ¿no? ¿Cómo te definís vos como jugador, Néstor? Tu definición propia. Y yo soy armador de juego, trato de darle equilibrio al equipo. Traté de dar equilibrio al equipo cuando jugaba, trataba de dar equilibrio al equipo, tratar de meter pases filtrados entre líneas, que era lo que más me gustaba a mí, ¿no? Y la característica del hombre... Y tratar de hablar mucho dentro de la cancha, de ordenar, de que no quedar nunca mal parado, y si cuando atacábamos tratar de ser siempre el equilibrio, ¿no? Y Néstor, el hombre de marca o de proyección, como tu caso, tiene que tener características de eso. Hay jugadores que están en esa función que les cuesta, y a otros que saben administrar mucho más ese sentido. Sí, eso también va en personalidad, creo yo, yo, por ejemplo, cuando fui a la selección, que salí del Argentino Junior, del grupo que yo venía estando hace mucho tiempo, y me encuentro con una selección, con un grupo, y la verdad que yo me sentí cómodo rápidamente, automáticamente. Y yo a la selección y me hicieron sentir cómodo. Entonces, cuando estás cómodo, cuando te sentís contento, rendí bien. Pero características similares, Cristian Riveros, Topo Cáceres, Santana,
Ahí tiene que haber una complementación porque hay gestos parecidos, actitudes parecidas, y eso conlleva una complementación eficaz. Sí. Sí, lo que vos me estás diciendo es hay que completarlo en el medio campo, completar, tratar de buscar funciones similares, ¿no? Sí, y que se entiendan, te va, me quedo, andate, marcá, vení, salí, hay cosas... Yo me sentía muy cómodo con el Topo Cáceres, con Richard Ortiz, yo me sentía muy cómodo con ellos jugando. Con Richard Ortiz que ahora anda muy bien en Olimpia, perdón, me olvidé de Richard, que anda muy bien en Olimpia, Néstor. La verdad que sí, para mí Richard es un jugadorazo, tiene temperamento, marca, corre, cabezazo, no da una por perdida. Para mí es Richard fue uno de los jugadores que yo más me entendí de la dupla sacando a Mercier, ¿no? Sí, por eso, perdón, hablé de Santana, de Topo, de otros jugadores, sí, está ahí Richard Ortiz. Y te decía, Denis, ¿cuál es tu futuro ahora, Néstor? ¿Qué pensás hacer? ¿Seguir la carrera de técnico? Ya tengo el curso, ahora voy a ver porque me ofrecieron varias cosas. Ahora estoy definiendo yo qué realmente es lo que voy a hacer. Yo ya más o menos tengo definido qué voy a hacer. Pero voy a tratar de ahora descansar un poquito y después tomar la decisión. ¿Te gustaría ser integrante de un cuerpo técnico o esperar y liderar un cuerpo técnico? No, me gustaría por ejemplo, de ser técnico, me gustaría, pero bueno, hay propuestas que a veces te hacen tomar de otras decisiones y evaluarlas. Por eso no lo quiero decir. Voy a descansar de estos 2 días y después voy a... Está bien, vamos a esperar. Puede ser el gerenciamiento, es decir, gerente de un club también, ¿no? O coordinador deportivo. Sí. Vamos, va por eso. Vamos a ver. Va por eso, Néstor, por la gerencia. Sí. No, ponga título porque no. Tengo una propuesta que estoy evaluando, pero vamos a ver. Bueno, pero si te retiraste de San Lorenzo, tu impresión última de San Lorenzo, están los colores de San Lorenzo, tu última cita hiciste en San Lorenzo, puede ser el camino que conduzca a San Lorenzo y tu vínculo, pero en otra función. Claro, en otra función, sí. Entonces, otra función. Estamos hablando de San Lorenzo. No, usted, yo no dije San Lorenzo. Tengo una propuesta que estoy evaluando, no es San Lorenzo. Está bueno. Adam Vareiro, contanos. ¿Está bien? Adam Vareiro. No, ahora Vareiro, la verdad que el último tiempo que vino, la verdad que es un yo lo conocí ahora, personalmente compartí con él, es un jugadorazo, tiene mucha calidad, aparte también se siente muy identificado con el club. La gente lo quiere mucho y la verdad que este torneo anduvo muy bien. Bueno, y estamos hablando del pasado, presente. Vos tenés, por ejemplo, que formarías, dijo un colega, nos dice Fabián, otro compañero, un equipo con el ex arquero Torrico para trabajar en San Lorenzo. Podría ser, Néstor. No, Arturo, no. Bueno, está bien. No. Tu partido contra Nacional pelea el campeonato. Se está definiendo el torneo y es único puntero. ¿Te acordás la final, el 1-0 en cancha de San Lorenzo, tu gol? Sí, me acuerdo, claro que me acuerdo. La verdad que ese va a quedar marcado a fuego para toda la vida. Es un gol que nos dio la Libertadores, que el club no necesitaba tener esa copa, la gente necesitaba porque era San Lorenzo un club grande y no tenía la Libertadores. Entonces ese partido fue, y el colegio fue clave, ¿no? ¿Y cuándo venís por acá, Néstor? Y yo me acuerdo que voy a andar, yo voy a ahora cuando en las vacaciones voy a andar unos días por allá. ¿Pero qué de enero? Sí, por la fiesta voy a andar. No, ya sé, te vamos a molestar después, queremos tenerte acá, hablar, charlar una persona tan importante, no solamente en la selección, en fútbol argentino y otros países, estamos hablando de lo que vos generaste, despertaste y lo que dejaba el fútbol para gente que está creciendo en esto, Néstor. Hola. Sí, te estoy diciendo que para hacerte una entrevista personalmente, partir, charlar contigo, se cortó la comunicación. Se cortó.
La Agrícola Sare Seguros Generales, Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales en Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola Sare Seguros Generales. Que ningún dolor arruine tu día, Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Ello Pushupe Quitadol. Tener tu lote propio es posible. En EMSA Inmobiliaria tenés un 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisajes del Mondaú, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Esto no sé, o sea, jugó en Olimpia, ¿qué año, Víctor? 2017. ¿Y en Estuvo Emiratos 6 meses. Árabes? Jugó en Emiratos Árabes antes de volver a San Lorenzo, veo 2015. Emiratos Árabes y Olimpia. Olimpia, y después su carrera le hizo. No, en para Argentina. agradecerle a Néstor y tenerlo por acá, charlar, hablar, no sé si es un abusar de ya de tu presencia y de tu tiempo, Néstor, pero nos gustaría tenerte en los propios estudios, Néstor. Sí, Arturo, yo ahora cuando ande seguramente voy a andar por Paraguay, voy a andar visitando a la familia y seguramente vamos a hacer una nota. Sí, Obvio señor. que sí. Y lo mejor para vos, Néstor, en este nuevo emprendimiento. Un abrazo del aire. Gracias, Néstor. Chao, abrazo enorme, Arturo. Gracias, Chao. gracias. Néstor Ortigosa. Tuvimos mucha charla con él, nosotros en programa. Con Néstor Ortigosa. Fue lo que más charlaba con nosotros, me acuerdo. Sí. Así fue. Así. Néstor Ortigosa. Johnny querido, en este aguante, partidas penales como un animal. Johnny querido, guapo y de frente, vas a jugar en la selección del Paraguay. Eso le hacíamos escuchar a él en Buenos Aires. Eso fue allá por el 2010. Cuando venía para acá, la muchacha que le Exacto. dedicaron a Néstor. Hay penal, tira Ortigosa. Va a tirar Ortigosa. Y en el penal para San Lorenzo. Tom, 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 tom. Y pueden sonar las campanas de alerta para el equipo de San Lorenzo si no para. Como para señalar que el final será distinto. Va a tirar Ortigosa. Autoriza Richie. Momentito, ahora sí, le pegó, tiró. Gol. Gol de San Lorenzo. Johnny querido, en este aguante, partidas penales como un animal. Johnny querido, guapo y de frente, vas a jugar en la selección del Paraguay. Hablando de Nacional, yo creo que se declaró Nacional, lo digo. En 1980 fallecía don Pedro García, el papá de Pedrito. Pedrito. Hace 40, ¿cuántos años? ¿42? 42, sí. ¿Una fecha como hoy? Don Pedro García. ¿Vos le escuchaste a él? No, no. No, en mi caso No, pero no tiene el relato luego, ¿verdad? No, lo digo con mucho respeto, no. Grabaciones, Radio Teleco y otras radios. Fíjate, creo que él nació en la Argentina, don Pedro García, el papá de Pedrito. Ahí frente a Clorinda, ahí, la calle Colón, ahí tiene el estudio. Don Pedro García. Y Humberto me decía, cuando había alguna duda, yo conté al aire eso, Denise, llamarle a don Pedro García, o llamada, pero te va a decir. Don Pedro García, nuestro cariño, nuestro recuerdo. Rosarino era, sí, gracias José Solís, sí, Rosarino. Decía, va a haber tiro libre. ¿Vos sabés quién es Gonzalo Torres? No, no. Ah, la puta, qué difícil, Arturo Rubín. ¿Y vos? No sé. Ah, la puta, ¿y vos? no. Ah, la puta, qué difícil la vida. Sí. Qué difícil. Un relator de bien coloquial su relato, su voz. No es como ahora que somos todos atolondrados, yo como mi caso. Va a haber tiro libre para Nacional. Le pega a un hombre que tira fuerte, bien por bajo, Gonzaga Torres. Cuando relataba, ese era su... ¿Qué pasa? Su estilo. Ese estilo ahora ya no... ¿Que te lo anda al pedo, veo? No, Le digo nomás, y ya... Nuestro homenaje, nuestro cariño a don Pedro García. Tiro libre para Nacional. Le pega a Gonzaga Torres. Le pega bajo, fuerte y bien. Y ahí en la previa al gol. Gonzaga Torres, lateral derecho.
¿O no te acuerdas de él? No, señor. Bueno, No. listo. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar, te ofrece diferentes técnicas de prevención, recuperación y fortalecimiento capilar para hombres y mujeres. Hair Recovery. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, El Cepillala Casi, RI 2 de Mayo Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981 543 Wilmar SRL. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morque y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Seguinos en redes sociales. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Dice don Pedro García, es considerado el padre del periodismo paraguayo y fue el pionero en introducir este ramo del periodismo deportivo en 1935. Ejercía la profesión de manera brillante y vestido siempre muy elegante. Se ve ahí la foto al costado de un campo de juego y trajeado de forma elegante. ZP, no se ve el número en el micrófono, indicaba allí. No es Teleco. ZP3. ZP, creo que 3 ZP se ve un micrófono allí en la mesa. Y es el costado de un campo de juego, porque se ve el tejido. Perdón, José, se disparó nomás José Solí. Quería buscar algo acá. Vos sabés que en la cancha se iban así, vestidos. Ah, los comunicadores. Los comunicadores de la época. Sí, esa era la forma en que se iban, dicho sea de paso. Bueno, vamos a ir a la pausa, vamos a hablar del campeonato. Hoy los partidos ayer, porque pocas, no sé si a mucha gente le importa, ¿no? Yo lo doy con mucho respeto y mucho cariño. Mucha gente ya quiere, hoy el fútbol, esto es un país que no tiene memoria. No quiere no tener memoria. Así se vive mejor pues sin memoria. Entonces vamos a irnos con Luis y después ya volvemos con el campeonato. Demos vuelta al partido este 4 y 5 de noviembre. Queremos llegar a la meta con Teletón. Comprando pecho nuggets de 800 gramos. Podés ayudar vos también hasta el 3 de noviembre. Tenemos tiempo de sumar. Encontrar los pecho nuggets en todos los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón. A todos les gusta. Decidí compromiso y solidez, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Dale un giro a tu vida y compartite lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Con apostar a las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Vení a Giga, parte de tu vida, vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con la amplia gama de productos desde cotillón hasta electrodomésticos, juguetería, bazar. Porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Síguenos en redes sociales como @GigaPY, Giga, parte de tu vida. Bueno, de la programación de ayer, vamos a ver que venga Francisco. Sí, él estuvo allí en campo 2-2 sobre el final, se le escapó a Sol. Valdecir de la mano. Sí, y es un punto que puede valer bastante sí, a fin de sí, temporada, sí. Porque si perdía... creo que empezaba a complicarse bastante en el tema del promedio. Es un punto que le puede dar vida a Sol de América y ahora tiene el partido directo ante Ameliano el martes, como para ver si es que ya definitivamente va asegurando la permanencia o si es que al perder se puede complicar en estas últimas fechas del campeonato. Bueno. El que puede descender esta fecha es 12 de octubre. ¿Por qué va a descender 12 de octubre? ¿Por qué querés que descienda? Si pierde o empata hoy y mañana gana General Caballero, ¿Por qué querés que descienda? matemáticamente está descendido 12 de octubre. Le gusta el Rabito, así fue el periodismo hoy. ¿Entendés? Y aún así ganando. Yo saqué un cálculo de las posibilidades. Nacional para él no va a ser campeón y va a bajar 12 de octubre. Así no va la vida. 12 de octubre si hace los 12 puntos de ahora en más, eso quiere decir que gane los 4 partidos. Promedio 1,070. Pero igual puede no alcanzarle, porque a General Caballero le faltan 4 puntos como para superar esa marca. A Tacuarí le falta 1 punto para llegar a ese lugar. Y a Sol de América ya no le puede alcanzar 12 de octubre. Con el empate de ayer se hizo inalcanzable. O sea, la situación es comprometida al máximo. Haciendo otra vez el dibujo entonces. Hoy, en caso de... Si hoy no gana, sí, 12 de octubre, y mañana gana General Caballero, ya mañana se confirma el descenso del 12 de octubre. Ya volvemos. Decidí compromiso y solidez, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner con Apostala. Las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala. Ganarlo cambia todo.
Afiliate a la Caja Mutual por tan solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000, ingresa a cmcp.org.pirega y prepárate para todos los beneficios. Caja Mutual. Es cierto lo que dice, remitía Pedrito García en la época centro forward, el zaguero, el goalkeeper, sí, así mismo, win, era todo en inglés el tema, en el relato antes. Muchos de los uruguayos todavía usan eso. Los uruguayos hasta ahora mantienen mucho de eso. Win. Sí, central en inglés y arriba y todo así. Outward para sacar de costado. Se mantuvo mucho tiempo eso. Y Pedrito García, don Pedro mantenía. Don Pedro García. ¿A Francho, el porcentaje qué momento vamos a hacer? El porcentaje, yo quiero comunicar algo a los compañeros con el tema del porcentaje. Yo voy a dejar para que puedan decidir. Yo voy a dejar si llego a ganar el porcentaje, dejo mi ganancia. Entonces, o para el comité, que decida el comité. No, el comité va a decir, si es tu propuesta, sí. Yo creo que tenés que abrirte ya que participen ellos dos nomás que son los candidatos. Sí, sin problema. Ya lo entendí. Lo que dice Denis Caniza, ¿cómo se va? Que ya no lo consideren. Sí. Lo dejo a los muchachos. Lo que está diciendo Denis Caniza, que cómo se va. El viernes se despide. Deja de bocinar, Pancho. Está velilla, está en una esquina. No, pero entendés lo que dice Denis Caniza en un gesto. ¿Cómo se va? Él considera que ya no corresponde estar haciendo porcentaje, no es lo que hace de desgano. Y que deja el vía libre como un abandono, entre comillas, y si llegase a ganar. Y si no le superan, pues le van a superar a él. Claro. Pero por el honor, Denis, te puede quedar con la punta. No. Esto lo resuelve el comité. Espera, vamos a que resuelve el comité. Ustedes saben cómo el comité ejecutivo se resuelve rápido. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. Espera, lo que dice... Y está el otro caso también, Arturo. ¿Cuál? Si llega a salir campeón Olimpia, yo fui el único que le voté a Olimpia. Así es que también cedo esa parte. Le dejo al comité que decida. Brillante. Entonces... El Recoman dice lo siguiente: el viernes se nos va, porque ya está metido en Luqueño, yo entiendo esto, ya está en otro mundo, y lo mejor para Denis. Lo que dice Denis es lo siguiente: deja el porcentaje siendo puntero, y deja la posibilidad, porque Olimpia puede ser campeón, porque Olimpia depende de sí mismo, claro. Y para no ganar, si fuese así el premio doble, de porcentaje y título, él cede, él ya no compite. Vos no hablas, Vito, porque vos está hecho y pomada. Su salida me deja 7 puntos. Me esperanza. Lo tuyo. Pero y Libertad y si lo quitamos a Denis, Francisco López queda como puntero 55. Espera, no es si lo sacamos. Esto es comité ejecutivo. Vos no tenés nada que ver. Esto lo resolvemos. Los dos torneos, claro. Pero yo en fútbol, en táctica, le hago 6-0 sin delantero. Sí, las soles. Esto resuelve el comité. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. Entonces el comité resolvió dar cabida a la posición de Denis Caniza. Él ya no participa del porcentaje. Este ya se hizo. Está bien. El de ayer, hasta ayer, los de hoy aún no. Pero ayer de hecho no influye porque Denis no sumó. O sea, ayer el único que sumó es Jorge y con eso se acerca. Quedó a 3 puntos. Bueno, pero entonces Denis, vos me va a comprender y te digo que hoy es su observador nomás ya. Totalmente. Te agradezco mucho, porque si ya no participa. Me parece genial. Lo que dice Denis Caniza es que deja a cargo del comité si acepta o no la petición. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. El comité me parece muy razonable y un gesto muy digno de Denis Caniza, decir, ya no estoy, ¿para qué? Entonces deja libre el terreno, el campo de juego, para la proyección de Francisco López en primer lugar, que es puntero. 55. Segundo. Jorge 52 y Víctor Villalba 48. Lejos, 12 de octubre. 12 de octubre. ¿Y el campeón? ¿Vos a quién le diste campeón? A Cerro. ¿Vos? Y Libertad. ¿Qué fuiste? ¿Y vos? Olimpia. ¿Y Francisco? Libertad y Fabián Libertad. Muy bien, el gesto el comité aprobó.
¿Cómo? Gustavito quiere tomar la Gustavito posta. Quiere seguir él. Vení por acá. Vení por acá, te hace una traquera. Vos sabés que ya me está, ya llega un momento dado en mi vida. Yo ya estoy más para el retiro lo que para otra cosa. Así que sí que estoy para el retiro, veo. ¿Cómo? Que estoy para el retiro. No, yo no dije nada. ¿Y cómo Pío va a hacer si todo el mérito es Hola, del Gustavito. Hola. ¿Qué? No, que yo tenía la esperanza de que Denis me deje como su representante, en el porcentaje al menos. El tema de quién será campeón, yo no puedo entrar porque ya está dicho. Decide el comité. No. Pero los otros yo podía decir quién. No, qué fácil para vos la vida. No, señor. Se acepta la moción de Denis. Y Él entonces, deja vía yo libre si para... ganaba la guita, 50% quedaba para el comité y 50% para este cuerpito, pero... Yo cedo los derechos del autor, yo no sé, después decide el comité. Te agradezco mucho. Entonces- No, anda, no me Sí, sentaste. ya sé. Ya decidió el comité ejecutivo. Acá No se uso los resuelve miembros. entre tres. Francisco López, Víctor Villalba y Niño. Título, dice Denis Canizo, Olimpia El campeón. Víctor Si está- fuese así, ese premio, yo entiendo lo Sí, que sí, el sí, premio, él cede para un sorteo. O sea que No, el premio queda- para el vice, para el vice, para el queda- vice. O sea que ambos torneos Denis iba a ganar si es que... Estaba Sí, puede a punto. ganar. No tiene vergüenza si Víctor... ¿no? Yo ya gané el año pasado, no tengo por qué tener vergüenza. Los dos gané juntos con Gustavito. Niño, ¿qué le pasa a Gustavito? No. ¿Eh? A Pancho Viene no se deshonrojan, entonces no le iba a preguntar, pero mirá, vos, los dos torneos Denis. Los dos Qué iba a ganar. cachetada los compañeros, Y la verdad que no, porque se termina, es como Fórmula 1, está a punto del banderazo y se queda y se despista, A mí, no es nuestra culpa. muere en la Bien orilla, por él, ¿verdad? por su laburo, Pero no llegó al final. pero no llegó al final, o sea, la última curva Abandonó. se va. Abandonó, por abandono. Y bueno, y como la carrera se quedó sin combustible. Pero buen gesto de Denis. Bueno, pues. Y Sí. no, me hubiera dejado a mí, pero está bien, me voy. ¿Qué cosa así, Gustavito, Dios mío? ¿Qué le opera? ¿Está bien lo de Denis, verdad? Sí, Sí. está bien. Pues no te pones pincha ni cortan en el torneo. En Amo las cagó. Libertad las cagó Víctor Villalba y le preguntaba que está a 7. Entonces todo lo contrario. Y sí, y así va a ser. Igual que a 7 ahora. Ahora empiezo a mirar con otros ojos. Sí. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Merano Rocalonso, Ñembe, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Mitad de semana y como cada miércoles llegaron los descuentos reales en Farmacias Catedral. Descuentos en todas las categorías que van hasta el 50% válido para todos los medios de pago. Y si no puedes pasar por alguna de los 123 sucursales, llámanos al 627-7000 o al asterisco 6277, llamadas sin costo para telefonías de Tigo y personal. También desde WhatsApp 0985-689-701 en Farmacias Catedral. Amamos El cuidarte. público va a ver esto muy bien esto porque a Gustavito le van a pegar con un caño. Quiere ser el que puede ganar. No ha dicho nada y faltando fecha. ¿Qué número tenemos, niño? 618-4700. Por algún momento le revientan a Gustavito. Denis Caniza deja el programa con puntero absoluto en el porcentaje y con un candidato que puede ser campeón dependiendo de sí mismo como Olimpia. Campeón sin Bolivia. No, porque sabe te si va a ganar él. ¿Quién toca bocina? Pancho está feliz. Cierto. Subió ahí a su- Igual a su- tiene que a su sostener su muelle de ventaja carrera, porque Depende de él nomás. Cada- Tiene que aceptar. Sí. cada vez se va cortando más su diferencia. Él era puntero. Era puntero y Denis lo superó la fecha pasada y Jorge se acercó ahora a 3. Todavía queda Inicialmente camino para quedaba correr. hasta 3 de Pancho y a 5 de Denis. Sí. No estaba lejos. No. Cuidado que el niño se asoma. Sí, falta Sí, todavía. bueno, hola. Pero yo en fútbol, en táctica, le hago 6-0 sin delantero. Hola. Comandante, Sí. una consulta. ¿Cuántos puntos ya tenía Denis? Denis tenía 57 puntos, 2 encima de Francisco López. No hay ningún distraído este Gustavito entonces. Y es lo que digo, este es más rápido que fumaba con Logan, tienen que entender ustedes. Hola. Hola, Sí, Puro. sí. La forma como le pidió Gustavito a Denis se merece el puntaje que le deje. Pero eso no. Y aparte no lo va a resolver, eso lo resuelve el comité. Eso que hace Denis, resuelve el comité. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. Lógico, hola. Hola. ¿Cuánto pagó Gustavito para que se lo acepte? Porque ya sabemos cómo va a terminar esta historia. ¿Cómo va a terminar, Pedro?
Hola. Arturo. Sí. Yo por eso te dije lo ayer que me daba miedo que se vaya Denis Caniza y que esa silla quede vacante para Gustavito. Ah, tenés razón. Me acachapo, se va a escribir. Tratale bien, amigo. Hola. Hola, Arturo. Sí. Yo creo que Denis tiene que seguir todavía, Arturo, de donde le toque, no, injusto va a ser que le regala así en bandeja a los muchachos, sino en todo caso que le esté a Gustavito que siga. Que al irse, él ya no tiene una participación activa. Eso es lo que yo entiendo. Y tampoco va a estar con nosotros acá. Eso nomás, le van a llamar, Denis, ¿cuál es tu porcentaje? Y va a estar cerrando trato con un jugador, con un técnico. No. ¿Cómo? Pasa, él dice, hola. Hola, un saludo a la mesa. Arturo, déjame ser dictador y darle a otro amigo el porcentaje. ¿Qué te cuesta hacer algo bien en tu vida? ¿A quién le voy a dar porcentaje? ¿A quién? ¿A quién quiere que le dé porcentaje? A Gustavito. Pero y Niño y Francisco, porque es fácil que es la vida para vos. Hola. Comandante. Sí. Me da miedo ese lugar que deja ahora Caniza. ¿Por qué? Me da miedo. ¿Por qué, vio? No, a Gustavito no, por favor, si no cambiamos todo de día. Tira. Whisky, champán, no sabes bien eso que vamos a ver, como loco. ¡Dile, gallo, pues, que esa! Qué locura. Hola. Hola. Sí. ¿Por qué tú le trancas todo a Gustavito? Espera, Arturo. ¿Vos crees que no se le hace daño a Francisco López y al niño? No digo, visto que está retirado, que tome la posta de Denis. Claro, vos le trancaste la ida en el cosa de Moreno Martín. Y ahora le tranca que le deje su lugar Caniza. ¿Qué yo hice? Que se quería ir a la conferencia de Moreno Martín. ¿Y por qué se va a ir a la conferencia de Moreno si es el operador? No, pues tiene que irse porque veo si él quiere hablar con él, quiere preguntarle algo. Vos le trancas todo a Gustavito. ¿Vos van a ir a cada operador? Yo sé hacer goles, yo soy goleador. Pero la puta, estamos todos locos, Sila. Hola. Hola. Hola, comandante. Sí. Para Gustavito avisaron nomás y nosotros vamos a ir a hacer quilombo en el programa si no te dan el lugar de Caniza. Había una publicidad que decía don Pedro, Tito, ¿cuál es la pila? Y le tenía que responder el nombre de la pila, porque no había, eran 4 o 5 pillantes. Entonces, la pelota se va sobre la izquierda, tiene Cabral, juega para Garay, mientras la pelota para Ope Quiñones se aproxima al área, le pega a Ope, falta, tiro libre. Tito, ¿cuál es la pila? Le preguntaba al cronista, y el cronista tenía que responderle el nombre de la pila. Ese cronista un día se fue, un Arturo Rubín cualquiera de mal humor, ¿se entendió? Se fue, ahí estaba mal humor y nada, Tito Finchi, y le dice a don Pedro, la pelota se va a la derecha, viene saliendo área, saca el arquero de Olimpia, pone la pelota para Juan Vicente, le cae, a la derecha va atacando Agüero mete al centro, vamos a la derecha y la atrapa con seguridad. Tito, ¿cuál es la pila? ¿Sabes lo que le respondió? ¿Y qué sé yo cuál es la pila? ¡Demonios! Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya, detrás de cada pedido. Vuelve a tu pila fiesta de descuentos más grandes del país en su última edición del año. Este viernes, sábado y domingo vas a encontrar descuentos únicos y reales en todos nuestros productos. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, en horario de atención especial, viernes de 7:30 a 20 horas, sábado de 7:30 a 18 horas y el domingo de 9 a 17 horas. Y no te olvides que todas tus compras participan del sorteo de la camioneta Ford F-150 XLT y más de 100 premios. La gente sabe. Hola. Es fácil ser generoso con el puntaje ajeno. Ahí está, para vos, Gustavito, para vos, para aprender. Hola. Hola, Arturo, Sí. poné orden, por favor, pues esto ahí te pasan encima. Abrazo, mi estimado. Gracias. Deja de hacerte de loco, deja el güere. Hola. Arturo, Hola. Sí. Uno, hace un promedio y si ese promedio dividido entre todos y que en ese promedio entre Gustavito. Y otro, ¿qué pasa si Denis Caniza estaba último? ¿Se le da ese puntaje? Y último no llegaba, no, ¿cuál es el problema? Último que no llega.
Hola. Comandante. Sí. Que, como dice el oyente, qué fácil es ser generoso con puntaje ajeno. Y es para Gustavito, él juega en todas. Ni nandeo va colori tabuya. Hola. Hola, comandante. Comandante, traen a Angelito Ortiz, es mejor Angelito Ortiz que Gustavito y darle porcentaje a Angelito, él entiende de fútbol también. Prueba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983-343111. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasas, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Hola. Bueno, enseguida hacemos el tema de porcentaje, ya está, resolvió el comité ejecutivo. Si Olimpia es campeón, el premio, él hace para el sorteo o distribución, creo. Sorteo, muy bien. Si es que Olimpia es campeón, no, y el vice, ¿por qué no es? Y para mí sería más justo el que quedó más cerca de acertar antes que el sorteo. Sí, el vice. Niño es el único que peleaba. Por eso, porque Jorge le corresponde. ¿Vos qué sos? Yo no tengo problema. Bueno, es sorteo. Terminó, ese ya... Sorteo. Resolvió el comité. Es sorteo. Participa Víctor, participa vos, porque es sorteo ya. El otro no. El otro es el segundo. Sí. No, el otro es el primero. ¿Puedo proponer algo por las dudas? Porque podemos acumular en el pozo para el que acierte el año que viene, lleve los dos juntos, no sé, para que no sea sorteo, depende de ustedes. Vale. El año que viene en la apertura uno acierta, entonces lleva los dos acumulados. No. Para que sea por acierto. No sea por sorteo. Acá, si es Olimpia campeón, sorteo. Entre Víctor, Niño Jorge y Francisco López. ¿Vos no? Y si el porcentaje de Nicaniza correctamente dice, yo ya estoy en Luqueño, metido en otra cosa, que siga su curso normal. Si Víctor Villara se recupera, va a ser toda la contra de lo que dice el niño y va a ser Francisco López, evidente. Y esto no lo resuelvo yo. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. Y resolvió el comité. La conversación. Bueno, listo. Las SUV, tractores e implementos agrícolas LS Tractor, generadores DLC Power te esperan en el showroom de DLC Motors S.A. Conocenos más en dlsmotors.com.py y agenda tu visita. DLC Motors S.A. La vida es ahora. Ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos, Prudence, más placer para todos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vemaiflores.com. Regala Vemay Flores. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra: cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Hace tu pedido al 0994-493-456-021-211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. Y dijo que Libertad va a jugar en su cancha. Antes cerró, el lunes a las 20. Porque estaba a confirmar y ahora se oficializó, o sea, anoche se oficializó. Y preocupado, mala campaña, no ahondó mucho en el caso de Garnero. ¿Libertad Cerro cuándo? El lunes. Mañana primero Guaraní Libertad y el lunes Libertad Cerro. Hay una pica entre... ¿Verdad que es cierto? Así como Olimpia Libertad, Cerro Libertad, nada. Hay cosas que Libertad no se olvida. Sí, es de los rivales con los que no quiere perder, definitivamente. ¿La lavandería qué? Este canje tuyo, vos lavás ahí tu ropa. Porque él tiene canje de lavandería tan ahora. Gustavito, decirle un poco a Arturo que cuente la historia cuando se peleó con un murciélago. Acá estamos escuchando un saludo acá para la lavandería del CMB. ¿Qué? ¿Dónde es la lavandería, Víctor? Lavandería. Yo no me
Me peleé con un murciélago, yo soy un vampiro. Esta anécdota cuenta Pedro García y que tiene como protagonista al popular chubito Mario Belén Moreira. Dice que se fue a cubrir un partido y tras el encuentro se va a algún sitio con teléfono fijo para enviar el informe. Y bueno, y sale y indica el resultado final. Recoleta 1, Oriental 1, Pedro. Entonces Pedro le pide la formación del equipo. Vamos con la formación de los equipos. Mario Belén. Y la respuesta de Mario Belén fue: Pedrito, el equipo se me cayó en el colectivo. Había sido que esa anotación se le cayó en el colectivo. Será anécdota del amigo Mario Belén Moreira. Caí Moreira apodado. Vos le conocés, niño. Sí, con cariño. claro. Gracias, Lorenzo. Lorenzo Villabra, nuestro colega. ¿Querés una solución en la suba del combustible? La Moto Kenton es la solución con una Kenton. Tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visitanos en nuestras sucursales, escribinos al 0976 101010 Chacomar, respaldo total. En Santa Elena sabemos que te acompañamos siempre en esos momentos especiales como fútbol, asado y familia. Por eso no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartir lo mejor en tu mesa. Vino Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. ¿Y qué querés poner? No, aclarar al aire nomás. Sí. Nada más. Hay un supuesto tuit de Fútbol a lo Grande donde dice que Diego Fernández, jugador de Luqueño, fue vendido a Libertad. Y no es real. Varios hinchas luqueños me escribieron esta mañana, se creó un perfil falso en Twitter. En Twitter nomás porque es más para el oyente, para el que nos escuche. En nuestro Twitter porque no allí le podemos. damos fuerza a esto. Entonces es oral nada más. Para el oyente que nos escucha, que es fiel. miren el arroba. Claro, el arroba, porque este, por ejemplo, sí, es tiene un 10.080. cero más. Es 10.080. Que No es miren el 1080. arroba, eso es Arroba clave. fal AM 10.080. Y sumado a otros detalles que yo en privado le expliqué a la persona que no está mal. Por ejemplo, el hashtag, por ejemplo, arranca con el número. Es el hashtag y primeramente está 1080 y es normalmente AM 1080. No le querés dar identidad. No le damos identidad. Muy en este bien. caso, Muy bien. por redes, pero sí al aire le explicamos a los hinchas luqueños que ese tweet es falso. Vos no ponés, niño, el tema de ¿El Super Espuma está? Está, señor, está. ¿Qué? ¿Dónde está? Acaba de subir. No me aparece. Ya volvemos. Shell baja los precios en sus naftas. Shell Fórmula Super 8.110 guaraníes y Shell V-Power 9.040 guaraníes. Pasa a llenar el tanque con el combustible que más te conviene. Shell, porque lo que cargas importa. En Asismed cumplimos 25 años y trascendemos fronteras de la mano de Access One. A partir de ahora, siendo beneficiario de Asismed, tendrás la posibilidad de complementar tu plan nacional y acceder a los mejores hospitales de Estados Unidos y Latinoamérica, con tarifas accesibles y una cobertura internacional de hasta $1 millón. Entrate más contactando al 0993-400-044. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed toda la vida. Lo tenemos Super Espuma, 10 llamadas. 618-4000. En el Twitter ya levantó el niño, Jorge. Fútbol a lo grande, son 10 llamadas y un ganador de Super Espuma. ¿Qué número, niño? 618-4700. Ya volvemos. Se viene algo grande. Tokio está llegando con 1 tonelada de asado. Con tus compras de congeladores Tokio te llevas automáticamente un voucher de regalo para canjearlo en Chartizer. Y además generas un cupón para el sorteo de 1 tonelada de asado. Registra tu factura en ngosaeca.com.py y entérate más en nuestras cuentas oficiales de Tokio. En Instagram y Facebook, Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza NGO. Barta, la mejor batería de Europa está a tu alcance. Elegir rendimiento, durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Barta, un gol de media cancha. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocalonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Tenemos la llamada, Gustavito. ¿Qué número, niño? 618-4700. Son 10 los que participan y después hacemos el sorteo. Son unas almohadas especiales que tienen un bolsillo extra donde puedes guardar el control del televisor, el control del aire, el celular, inclusive allí con un bolsillito extra. Almohadones Super Espuma. Así mismo. Atendemos, niño. Están los oyentes. Hola. 618-4700. Hola. Hola. Está allí. Se fue. Siguiente. Hola. Hola, ¿qué tal? Señor, David Galloso, 824. David, 824, ¿verdad? Anotado. Siguiente. Hola. Hola, niño. Señor, ¿su nombre? Oscar González, 217. Anotado, Oscar.
Si querés tener asistente de efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Marandro Calonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Más oyentes, hola. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, señor. ¿Su nombre? Rafael Benítez. Rafael, últimos 3. 154. 154. Correcto, señor. Anotado. Siguiente. Hola, buenas tardes. Hola. Señor, Hola. ¿su nombre? Adán Agüero. Adán, últimos 3. 344. Correcto. Anotado. Siguiente. Hola. Buenas tardes, María Molina, 940. 940. ¿Cuántas llamadas de Super Espuma, de los Madones de Super Espuma? 5, señor. 5, son 10 llamadas. Seguí, niño. Hola. Hola, niño. Sí, su nombre, Martín Arrua. Últimos 3. 840. 840. Correcto, Martín. Anotado. Siguiente. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, su nombre. Rocío Bordón. Rocío. 555. Correcto. ¿Cuántas llamadas, niño? Hasta aquí 7. Continuamos con Super Espuma, los almohadones prácticos, cómodos, muy confortables. Sí, niño. Con un bolsillo extra. Sí, señor. Hola. Hola, niño. Sí, su nombre, señor. Diego Irazabal, 042. 042. Anotado, Diego. Seguimos. Siguiente. Hola. Hola, buenas tardes. Hola. Sí, tu nombre. Buenas tardes, bienvenida a Centurión 349. Correcto. ¿Y otro? Y cerramos llamada 10. Hola. Hola, niño. Buenas tardes. ¿Tu nombre? Buenas tardes. Diego Martín, 171. Anotado, Diego. Bueno, vamos a ir al sorteo. Entonces, el primer almohadón son 2 de Super Espuma. Los almohadones, niño. Sí, señor. Están los almohadones con el bolsillo extra ideal allí para guardar el celular, el control de la TV o del aire. Vamos al primer ganador. Primer ganador. Número 4. Número 4. Adán Agüero. Adán Agüero 344. 344 al final. Adán Agüero es el primer ganador. Tiene que pasar por O'Higgins Andrade, Telefuturo, para retirar el premio de los preciosos prácticos almohadones de Super Espuma. Repetimos el ganador. Adán Agüero es el ganador. 344. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Proba hidrolágeno que alimenta y nutre tus articulaciones, huesos y tendones, ayudando a mantener la movilidad y flexibilidad. Un vaso de hidrolágeno te aporta la dosis justa de colágeno que tu cuerpo necesita. Es un producto de Garden House, una compañía Mega Labs. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. El Mundo CNT te da la posibilidad, junto a Bancar, de comprar tus cartones en una de las 2.800 bocas de Infonet en todo el país. Anímate a soñar. Más de 3.450 millones en premios. CNT Cheporemoy. Doctor, presidente de Libertad. Sí, no, Libertad en este segundo semestre realmente no pudimos mantener. No sé realmente, si vos me preguntás, como siempre me preguntan los periodistas o los socios mismos qué pasó, yo no tengo tampoco una explicación lógica, no puedo encontrar, ¿verdad?, un motivo por el cual haya un bajón, porque el equipo es el mismo, los jugadores son iguales, lo que el club les brinda a ellos es lo mismo, de manera que no es entendible o no es justificable, ¿verdad?, una diferencia en el rendimiento, ¿verdad? Pero son rachas y hay que apechurar, hay que poner la espalda y trabajar y ver y planificar ya para el año que viene a ver qué es lo que se va a hacer. Para el lunes ante Cerro ya tienen definido el estadio. Sí, se va a poner en nuestra cancha. Canelo continúa. No sabemos todavía, no hablamos con él. Hay conversaciones así preliminares, pero vamos a esperar terminar el campeonato, que son 4 fechas lo que faltan, y hay un receso largo, de manera que los jugadores van a ir de vacaciones, y ahí vamos a sentarnos un poco a conversar de la cual es la idea, y bueno, ahí definiremos si continúa o no, si dependerá también de la parte económica, la extensión de los contratos, y hay jugadores que tienen
que terminan su contrato, se verá si es que van a continuar o no. O sea, hay mucho trabajo ahí para hacer. ¿Cómo le está notando a Garnero? Yo le hacía la misma consulta en conferencia y decía, no, me importa el partido del jueves. Como que está metido en eso. O sea, él quiere volver a ganar para comenzar a sentarse a hablar con ustedes de la continuidad, presidente. Está esa espinita, como así como usted, también el propio Garnero tiene encima. Y es probable porque los números en este segundo semestre no le ayudan, ¿verdad? Para nada. Sí, nos gustaría sacar la mayor cantidad posible de estos cuatro partidos que nos restan para ir sumando también en el acumulativo. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Rubén Ditore, presidente de Libertad. El Samsung Week llegó a Bristol. Aprovecha la semana con hasta 50% de descuento en todos los productos Samsung. Con tus compras participas de la promo 1.000 millones en premios. Sorteamos todos los días millones en efectivo. Tu compra te sale gratis. Y en el sorteo final una increíble Amarok Full Equipo. Y como si fuera poco con tu compra te llevas una cuota de regalo. Llámanos al 519-4000 e ingresa a bristol.com.py. Estos son los más buscados de stock. Hoy 40% de descuento en productos seleccionados siempre libre en todos los locales de supermercados Stock. Luis Cáceres, presidente de Guaireña. Mucha confianza para este partido. Ahora, si bien venimos de 2 empates consecutivos, partidos que queríamos nosotros sumar de 3, ¿verdad? Para asegurar ya o ir por lo menos teniendo una parte grande del ticket a la Sudamericana. No se pudo dar, ¿verdad? Y ante Nacional es una buena oportunidad para eso, para recuperar esos puntos perdidos. Sí, hoy están bien posicionados, presidente. 47 puntos, uno arriba de Tacuarí, es cierto, hay muy poca diferencia, pero están en zona de Sudamericana, lo que habla de una buena temporada dentro de todo. Hace poco aseguraron matemáticamente la permanencia un año más, por ejemplo. Sí, estamos ahí en la pelea, ¿verdad? Estamos en la pelea por una clasificación de vuelta a la Sudamericana, y bien, como dijiste, estamos a un punto de Tacuarí y 2 o 3 puntos de otro equipo, creo que son. Y no está definido, ¿verdad? Pero también estamos bien posicionados para de vuelta lograr clasificar a una Copa Internacional. La verdad que para nosotros es un objetivo demasiado importante en este tercer año. Nuestro cuarto año en primera división ya asegurado hace un par de fechas. Pero aparte de sumar puntos para la clasificación en la Sudamericana, está sumar la mayor cantidad de puntos posible en este campeonato y tener un colchón de puntos interesantes para el año que viene en proponernos otros objetivos, o objetivos un poquito más ambiciosos. Vos hablaste, Jorge Odito, de un partido probable que se juega en Encarnación o Guaireña. Sí, hay una posibilidad. Sí, es una posibilidad latente. De hecho, que en esta semana nosotros tendríamos que definir eso teniendo en cuenta lo que dice el reglamento. Y amén de la posición o si Cerro llega a esa última fecha con posibilidades de campeonar, lo tendríamos que decir nosotros esta semana acá en comisión directiva para poder ya presentar la nota y tomar una decisión al respecto, ¿verdad? Yo creo que de todas maneras, ¿verdad? El campeonato, en mi opinión, ¿verdad? Se va a definir en la última fecha. Nosotros también vamos a ser protagonistas, ¿verdad? Teniendo en cuenta el partido del jueves, y esa última fecha nos va a tener como puede ser. Así que creería que el campeonato, o sea, la definición del campeonato se lleva hasta la última fecha. El llevar a Encarnación un partido en un estadio nuevo, en una ciudad donde hace mucho que no se ve muy primera, desde todo punto de vista es muy interesante para todos. Allí sería 50 y 50 la organización con empresarios locales, la propia Liga Encarnacena o todo de Guaireña. ¿Qué se estaba hablando, presidente? Todavía no hablé yo nada de eso con la gente de la Liga. Vamos a ver si es que nos dan la posibilidad, ¿verdad? de llevar ese partido, y ahí nos ponemos en contacto con la gente de la Liga, ¿verdad? Que creo que es la que tiene o la que maneja el estadio. Sí. Y lo último, de cara al jueves, ¿tiene a todos disponibles Radio Duarte o hay alguna baja? Rosalino, que está todavía suspendido. Rosalino, y el resto del plantel está habilitado, está en condiciones. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Está Jorge González. ¿Cómo te va, Jorge? Muy bien, gracias a Dios. Un saludo a Arturo y para vos y todo el equipo. Bueno, como presidente de la Liga Encarnación, hablando ayer con Luis Cáceres, la probabilidad de que Guaireña Cerro se juegue en Encarnación. ¿Qué tenés para informarnos, Jorge? 100%. Recién me estuvo llamando el presidente de Guaireña.
¿Se confirmó? No, y yo le dije que todo lo que está allá en Encarnación va a estar disponible para él o para cualquier club, cuando quieran. ¿Y qué faltaría para acordar entonces la presencia de Y Guaireña? nada, ellos tienen que solicitar y que se le autorice y que ellos hagan la gestión ante la APF nada más. ¿Te llamó ahora? Sí, hace 10 minutos. Hace 10 minutos. Entonces estamos actualizando porque estamos hablando ayer en el extra de NPI Monumental con Luis Cáceres y ahora vos estás confirmando que el estadio está a disposición de Guaireña. Está a disposición, si Dios permite. Él vendría fin de semana a mirar de paso, en eso quedamos. ¿Arrendamiento o es sociedad? No, y vamos a conversar de eso. Cuando venga aquí ya vamos a definir eso. Esta pregunta que le hacemos, creo que lo hacemos con mucho respeto. ¿Cómo se conforma y cómo es un comité, la Liga sos presidente de la Liga Encarnacena, ahí se juega la final nacional La Liga Encarnacena está compuesta por 12 clubes. Me debo a los 12 clubes de la Liga Encarnacena de Fútbol y de esa manera funciona. Con 12 presidentes estamos y yo me debo a todos ellos. Está bien, Jorge, para conocer más a fondo, por eso digo, esto vos tenés que... Y la Liga Encarnacena actualmente está jugando Liga, el Interliga de Mayores departamental. Hemos clasificado ya entre los 32 equipos a nivel país y nuevamente vamos a hacer lo imposible para llegar a intermedia por medio de la Liga Encarnacena. Muy bien, Jorge, entonces ahí está el estadio moderno, más todo lo que es la competición para poder acceder a la intermedia. Así, estamos, este domingo jugamos la segunda final para ver quién es campeón departamental, pero por sobre toda cosa ya estamos entre los 32 que vamos a jugar contra ya sea la liga de Presidente Franco o Minga, con uno de los dos, Minga Guazú, con uno de los dos vamos a jugar próximamente. Muy bien, Jorge, entonces ya queda a cargo de Luis Cáceres, que vamos a llamar a Luis Cáceres después de esta conversación, presidente Guaireña, sí, ¿qué faltaría? ¿Hay principio de acuerdo? Sí, señor. Hay principio de acuerdo. Gracias, Jorge, muy amable, gracias. No, gracias a ustedes por recordarse de nosotros, muy amable, un abrazo de gol desde el sur. Gracias, muy amable. Jorge González, presidente de la Liga Encarnacena. Quiere decir que Guaireña, Cerro. Sí. Penúltima fecha. Última fecha. Hay que ver a esa altura cómo llega Cerro, si llega o no con chances de... ¿Y tiene que salir ser en campeón. simultáneo, pues? Y sí, porque si ya pierde chance... Pero, ¿verdad? Tiene que ser en simultáneo. Sí, sigue con vida. Sí, sí. ¿Y por qué no va a seguir con vida? Y si Nacional gana todo hasta la penúltima y Olimpia gana todo hasta la penúltima, ya Cerro... Ya no llega depende sin de chance. Cerro. No, ya llega sin chance, porque le sacaría 3 Nacional, 1 Olimpia, y sí o sí, Olimpia o Nacional va a sumar, así que Cerro ya no Porque alcanzaría. se enfrentan entre ellos. Por eso. Si no se enfrentaran... Sí o sí, uno o los dos tienen que tropezar. No tropezar. hay gente, vos decís, No, y ahí, para mí que no tendría ¿Y por qué sentido vos le ir a estás la descalificando a Cerro? ¿Qué es lo que le pasa a Víctor Villar? Y es que si llega sin chance no tiene que... ¿Y por qué por qué tiene que decir llega sin chance? Recién le hizo Sendera 12 de octubre. Y si ahora, llega, pero sí. verán a que se jueguen los partidos primero. Potencialmente. Qué difícil. Porque la vez pasada fue la prueba en Ciudad del Este. Cerro perdió el clásico y 5.000 personas. No había nada de eso. Solo que aquí va a ser la novedad de verle a Cerro. No. Ese es el tema. La novedad. Tener cuidado con Luqueño cuando se vaya Lenny Caniza como gerente, que ya está. Sí, ayer yo le dije ya lo que pienso, paso a paso nomás. Cierto, me dijiste porque si no la gente ¿Qué es lo que le aspira pasa? alto y después se cae muy... Sí, el golpe es fuerte. Que vos le vas a sí, enseñar a moderación a Lenny Caniza. Primero salvarse. después Bueno, lo listo. demás. En Joseph Barber contamos un espacio exclusivo para caballeros para que pases un momento placentero y disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @JosephBarberOficial. Hace más de 150 años los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología Móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay Móvil. Tampoco digo. No, ya volvemos. Luomo presenta su nueva colección Cool Summer 2023, una colección que tiene todo lo que buscas, disponible en todas sus tiendas de línea del país. Síguenos en redes sociales como @LuomoPY. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Con Coca-Cola podés coleccionar los stickers digitales del álbum Qatar 2022 de Panini. Escanea el código QR, coloca el código bajo las tapas de tus botellas de Coca-Cola sin azúcar 250 y 500 ml y ya podés coleccionar. Para más información ingresa a @Coca-Cola Paraguay en Instagram. Coca-Cola, la magia de creer. Academia de Fútbol Legends RS24 con un enfoque de alto rendimiento, adaptado a niños para aumentar sus probabilidades de éxito. Inscribí a tu hijo hoy con precios promocionales en legends.com.py o contacta al 0981 677
527 Academia de Fútbol Legends RS24. Bueno, vamos con del almohadón Super Espuma. Sí, señor. Nos queda el segundo almohadón que viene con el bolsillo extra allí para dejar el control del, en este caso, el aire del televisor o también del propio celular. Prácticos, muy prácticos. Muy bien, muy buena presentación. Super Espuma. ¿Qué número? Muchas veces te sentás, no sabes dónde está el control. No, tenés el almohadón y allí dejas tu control del televisor y también del celular, que no se te pierda. Muy bien. ¿A qué número, niño? 618-4700. La mejor opción para este arte de usted depósito, fábrica, urbanización, centro industrial Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Para más información, comunicate al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. 618-4700. Están los siguientes, Gustavito. Hola, buenas tardes. Señor, su nombre. Marcelo Rivarola, 525. 525, correcto, Marcelo, estás anotado. Siguiente, hola. De la Mía Velázquez, 568. 568, correcto, Mía. Siguiente, hola. Hola. Hola, buenas tardes. Luis. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Lactolanda obtenido por octavo año consecutivo al Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. Hola. Hola. Señor, su nombre. Ramón Balbuena. Don Ramón, últimos 3. 618. 618, correcto. Anotado, Ramón. Siguiente. María Molinas, 940. 940, correcto. Anotada, María. Siguiente, hola. Hola, buenas tardes. 618-4700. Hola. Hola, niño. Señor, su nombre. Oscar González, 217. 217, anotado. Repelentes base, protección garantizada, mantiene alejados a todo tipo de insectos, sobre todo los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya. Encontralos en sus presentaciones crema, líquido y aerosol. Dale a tu familia la protección que se merecen con los repelentes base. 618-4700. Hola. Buenas tardes. Sí, su nombre. Rafael Benítez. Rafael, últimos 3. Se fue Rafael Benítez. Siguiente, hola. Hola. Se fue, hola. Siguiente. Hola, sí. Hola, niño, ¿cómo andamos? ¿Su nombre? David Galloso, 824. 824, correcto, David, anotado. La liquidación más grande del país está de regreso. Liquiban hasta el sábado 5 de noviembre. Encontrarás precios únicos al contado y en cuotas en los productos más solicitados. Aprovecha y equipa tu casa en este verano. Lavarropas LG 9 kilogramos a tan solo 183.000 guaraníes. Imposible resistirse a los precios más bajos del país. Acércate a cualquiera de nuestras 31 sucursales o escribinos al 519-3000 Electroban. 15 años mejorando tu calidad de vida. 618-4700, hola. Hola, niño. Señor, ¿su nombre? Se entrecortó un poquito. 871. Repetime, se entrecortó. Oscar Quiñones, 871. Ahora sí, gracias, Oscar, anotado. 2 y cerramos. Hola. Hola. Señor. Cristino López. Cristino, últimos 3. 705. 705, anotado Cristino. Y cerramos ahora llamada 10. Hola. Hola, ¿qué tal, niño? Señor, ¿su nombre? Hernán Fernández. Hernán, últimos 3. 951. Correcto. Bueno, vamos a conocer la ganadora. Entregan los papelitos 1 al 10, Víctor Luis Diablo, a Denis Caniza. Niños, vamos a conocer el segundo ganador de almohadones Super Espuma. Así. Vamos a ver, el ganador es... El ganador es número 2. Mía Velázquez, 568. Mía Velázquez es la ganadora. Tiene que pasar por los Andrade, dicho Telefuturo. Entonces, repasamos los dos ganadores de Super Espuma, el sorteo. 10 llamadas, un ganador. 10 llamadas, ganadora o ganador. ¿Tenemos, niño? Sí, el primer ganador, Adán Agüero, 344. Y ahora Mía Velázquez, 568. Bueno, Eugenio Andrade, dicho Telefuturo, y retiran los almohadones prácticos, preciosos de Super Espuma. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar y empezar a fiestear. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimark, enganches, antivuelcos, carpas, alarmas, polarizados y mucho más. Todo de las mejores marcas como Keko, Santec, Positron y otros. Erimark, lo que la fábrica no te dio.
Copetrol volvió a bajar los precios en todas sus naftas. Pasa por Copetrol más cercana y llena el tanque con la mejor calidad al mejor precio. Aprovecha la nueva baja de precios en todo el país. Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapotones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Para hoy tiene variante. Entra Sergio Tálvaro por Salazar, Richard Ortiz va a la derecha, Ale Silva y retorna a Brian. ¿Se entendió? Sí. Ese es el panorama que tiene hoy Olimpia. Otálvaro por Salazar, sí. La variante. Sí. Con esto en el medio campo, Richard Aundo entonces, de titular. ¿Quién? No, Gómez está para... Gómez y Richard Ortiz titulares. Ale Silva a la derecha y Cardoso a la izquierda. ¿Quién no es titular? Silva está para repetir. Silva. Sería el único cambio de Otálvaro por Salazar. No, Brian no jugó el partido anterior, es titular. Y juega Ale Silva, Marcos Gómez, Richard y Cardoso. Juega Brian arriba con David González. ¿Cuál de equipo tenés vos? Y Otálvaro por Salazar. Son 3 cambios. Richard aparece de titular, que no figuraba. Brian, que no arrancó, aparece de titular. Más Otálvaro, son 3 cambios en Olimpia. Con relación al partido anterior, de hecho, como dice Víctor, la expulsión de Salazar hace que Otálvaro juegue el partido de titular. La otra variante es que Richard aparece en la media cancha hasta ahora con Marcos Gómez. Richard fue suplente el partido anterior. No. Y Alex, Richard no. Ah, no es Richard, ¿vio? No. Ah, eso dice Víctor, ¿vio? Sí. Ah, no juega Richard. El medio campo inicial. ¿Quién te dijo? Silva. Perdón. Maneja esa situación. Perdón. Entonces está confundido. Pero igual. ¿Cuál es el único cambio? No, igual hay que esperar. Claro, esperar. Inicialmente solo lo Otálvaro por Salazar. ¿Verdad? Un solo cambio. Sí. Inicialmente un solo cambio. Y Brian no juega, ¿vio? Y en principio Paiva se mantiene. Sí. Pero igual hay que esperar, no descartamos esa posibilidad. No dije nada, se respeta. Podemos barajar esa variante. No, perdón, compañero. O sea, uno confirmado y 2 por confirmar. No, entonces no voy a caer yo en el caprichito esperar. de información. Si no es así, no es así. Por el tema del horario también creería que más o menos las 2, las 2 no es buen horario para charla. Suele ser normalmente después del almuerzo, sí, después del almuerzo, la 1 a las 2, porque juegan hasta ahora uno confirmado y dejamos latente ambas. Si se juega a las 20, ¿qué hora se almuerza ya? A las 12 del mediodía ya de nivel. Queda una pregunta, ¿por qué no jugaría Richard? ¿Por qué no jugaría Richard Ortiz de titular? Creo que no está todavía al 100. Yo creo que está para un rato en el segundo tiempo, como la vez pasada. O por Cabal. Y porque viene rindiendo Silva, jugó bien. Y en segundo tiempo Richard viene bien. Creo que por ahí pasa. Que ha jugado. Bueno, pero entonces Y yo entiendo que si Montenegro no arranca, Gerardo, porque tampoco descartemos esa posibilidad, porque no está 100%. Montenegro, capaz, lo quiere esperar más para el fin de semana. No dije nada, pido disculpas a la mesa. Si no es así, no es así. Entonces, el único hasta ahora. Pero igual no descartamos, hay que esperar. Claro, vamos a esperar. O sea, Salazar sabemos que no juega dentro de Otálvaro y después manejamos ambas variantes. Yo pensé que Richard arrancaba de titular, dije yo, llegó la hora. Y no lo descartemos, o sea, podemos. Aquí hay una pregunta, ¿por qué Brian no sería titular? Yo creo que no estaría, no está entero. Quiere decir que Richard tampoco está entero. Sí, no está al 100. Y no lo quiere arriesgar porque es todo muy seguido. Porque después juega domingo otra vez, antes ya el domingo juega otra vez 19:30. No, entonces no. Hoy el detalle si hay o no lluvia, porque hay una probabilidad, un 50% de lluvia para ese horario. No, ¿a qué hora? A las 8. Lluvia y tormenta, Julio Ayala hoy, donde a las 5 comienza a cambiar. Lo que afirmativamente dijo en Urbana, Julio Ayala, es que va a llover en ese horario. Lo bueno es lo que dice meteorología. Tiene buen drenaje el defensor, ¿verdad? Habría que ver. No, pero es cierto, es lo que dice Víctor Deni. En el horario del partido 82% de posibilidad. Julio Ayala, vos que lo que mira. ¿Qué es lo que y la página de meteorología, 82%. Tormenta eléctrica. Está en Tice, ¿verdad? Suena. Desde Catedral enseguida. Atención Villaliza, desde la Plata Peña anunciamos la apertura de nuestro nuevo local, Von Poleski número 45, estamos sobre Von Poleski casi 24 de junio en Villaliza. La Plata Peña es justo lo que necesitas. Tu jardín sabe lo que le hace bien. Husqvarna te acompaña con sus incansables desmalezadoras, cortas césped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Seguimos creciendo para vos los servicios para tu Toyota Camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de Abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Mili Empeño, venta y arreglo cebolla sobre plata, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. ¿Está notado el señor Eduardo? Y sabe no va a papel, yo voy a tener acá, entonces gracias Gerardo, me llamo dentro de
Media hora otra vez le vamos a volver a llamar. Porque hoy tiene Farmacia Catedral, tiene mitad de la semana. Llegaron los descuentos reales. Llamada sin costo con la telefonía activa y personal. También tiene el WhatsApp. Dentices, vamos a llamarle con el gerente más adelante. Sanicera y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya, poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Es un mensaje de Sanicera y Claucol. Seguinos en redes sociales, @Sanicera, @Claucol Paraguay. Salud Protegida, su servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejeyala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Volvemos. Denis Caniza, Francisco, ¿qué tal? Hola Arturo, saludos para todos, en especial para Denis. ¿Vos escuchaste otra radio cuando venimos? No, todavía estaba en el programa. Al aire. Denis Caniza me dijo esta mañana, y dije, si vas así decirlo al aire, ¿verdad, Denis? Sí, señor. Nuestro compañero. Ahí está. ¿Cómo se va? Y el viernes se despide. Sí. No queremos comprometerlo, muchachos, ya están los raquetes. Ya está. Entonces, como gerente de Luqueño, dice, yo me hablo. Y dijo públicamente, él lo que dice es, ¿para qué seguir si ya me fui? Deja la oportunidad abierta. No, Víctor Villara, que está último y abajo. El mano a mano es con Francisco López y con Jorge. En el porcentaje. Sí, señor. Se abre. Quiere decir que le permite a ustedes ser los ganadores. Víctor Villara muy replegado en el tema del porcentaje. ¿Cómo ves esta la decisión? Muy loable el gesto. Agradecido con Denis Caniza. Muy bien, Francisco. Como anillo al dedo, ¿sabe cómo llega? Esto resolvió. Todo pasa por el comité ejecutivo. También. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. Entonces se le propone al comité y el comité aprobó. ¿Cómo? Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. El comité dijo aprobado. Excelente. Muy loable el gesto del comité también. Claro, porque tenía que tener el visto bueno del comité. Pues. Claro, totalmente. Entonces, y el tema del campeonato. Ah, no. Sí, el tema del campeonato. Claro. Víctor propuso el segundo. Yo dije no. Yo al comité. El comité. Él dijo Olimpia campeón. Sí. Vos, Libertad, te fuiste a la. Sí, Libertad ya. Vos te fuiste. No yo, olvídate. Vos, Libertad, te fuiste. Ya. Y vos, niño, Cerro. Entonces, es sorteo. Es que ese premio se pone en un papelito 1, 2 y 3 y el que gana lleva. Y Fabián también está. Fabián, perdón. Si es que Olimpia sale campeón. Si Olimpia sale campeón. Claro. No, siempre que Olimpia sea campeón, Fabián participa y el ganador y se lleva el premio. Claro. ¿Y Gustavito? No, Gustavito nada que eso yo no lo resuelvo. Eso lo resuelve el comité. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. ¿Está bien? Súper bien. Vos, Libertad y Víctor se fueron a la M. Cierto es lo que apuntó Denis, buen apunte. Solo si Olimpia sale campeón se recurre al sorteo. Porque si gana Nacional, no gana nadie, como siempre. Y si gana queda pozo vacante. Exactamente. O sea, solo si Olimpia sale campeón se recurre al sorteo. Nacional no hay. Así mismo. ¿Le conviene al comité? ¿Por qué le conviene al comité? Porque nadie dio Nacional. Nadie dio Nacional. ¿Y si el comité resuelve sortear? Y sería un gesto loable también, como dice Pancho. ¿Y si el comité? ¿Ustedes están echando menos al comité? No, para nada. Muchas gracias, hijo. Dios me lo bendiga, la re buena. Esto lo resuelve el comité. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. Claro. Por favor, para el árbitro Evaristo García por su cumpleaños. Muchas felicidades a Evaristo García por su cumpleaños. Muchas felicidades a Evaristo García. Árbitro, llamale para Jorge Ramón Isasi, considerado el mejor puntero derecho de América. ¿Sabía que fue considerado? Sí. Con el 79 no había con qué darle. Qué puntero derecho excepcional, fogoso, inteligente, rápido, completito. Son la linda a la derecha. Luisito Torres levantando la pelota, metiendo el centro y el triángulo de la muerte. Ah, no, ese vino con De León después. Con Cubilla no era el triángulo de la muerte. Con Cubilla era la presión. 10 minutos, hasta ahí nomás le decía. Un cacho anecdotario. Oirá la leca. Eduardo Dentice, ¿cómo te va, Eduardo? Buenas tardes. Arturo, buenas tardes. Muchas gracias por este espacio, este contacto. Bueno, hoy es miércoles de descuentos reales en Farmacia Catedral. Ya como siempre decimos, el mejor día de la semana, mitad de semana, y estamos ya a la vuelta a la esquina de fin de mes. Así que qué mejor momento de pasar por uno de los 123 locales de Farmacia Catedral.
o también puedes llamarnos al 627-7000 o puedes escribirnos al 0985-689-701. También pueden visitarnos en www.farmaciacatedral.com.pi. Van a encontrar productos que van hasta el 50% de descuento con todas las formas de pagos en todas las categorías. Y para que la audiencia pueda entender, Arturo, te quiero dar unos detalles, unos ejemplos que los clientes van a encontrar. Hoy van a encontrar, por ejemplo, pañales de la marca Haggis, el Supreme, el pack ahorro, que viene con 50 unidades, que su precio normal es 167.800 guaraníes. Hoy en Farmacia Catedral lo vas a llevar con el 50% de descuento y con toda la forma de pago por tan solo 83.900 guaraníes. Brillante. Y otro detalle, vos siempre ponés ejemplo, si querés continuar con eso, Eduardo. Sí, por eso, para que la audiencia pueda entender, porque hablamos de descuento real y hablamos de descuento en productos de primera necesidad y de marcas premium, ¿verdad? Sí, señor. Como son los pañales para los chicos, los desodorantes, es imposible no tener un desodorante en la casa. Sí. Y hoy van a encontrar, por ejemplo, un desodorante de la marca Rexona Clean Woman, que su precio normal es 30.400. Hoy lo vas a llevar con el 50% y con toda la forma de pago por tan solo 15.200 guaraníes. Brillante, brillante. Muchísimas gracias. Aprovechemos en Farmacia Catedral mitad de semana y como cada miércoles ganan los descuentos reales. Un saludo, Eduardo. Gracias por tu tiempo. Gracias, Arturo. Te esperamos por Farmacia Catedral. Sí, señor. Con Eduardo Dentice, gerente comercial de Farmacia Catedral. Francisco López, ¿dónde nos quedamos? En la resolución del comité. porcentaje y del campeón. Igual si no es Nacional. ¿Quién le dio a Nacional? Nadie. Y como no le van a dar a Nacional. Yo no sé los nacionales, los vi cómo escuchan este programa. Primero lo por Víctor Villalba. Yo si soy hincha nacional, te escracho. Para Denis Caniza es campeonable. Campeonable. Para sí, Arturo señor. Rubín campeonable. Para el niño, Campeonable. para Brasil. Sí, ya. Y Víctor no retrocede. No. No, yo cambia. confieso que sigo sin verlo campeón. Y después- la última no me fecha va a viene la esperar, película Ingeniero de... Roque Cubilla el otro día preguntó, ¿y Víctor? ¿Cómo Sí, quiero? no, No, de la saludé noche la a la pasada, mañana. Nacional Guaraní. ¿Qué? Muy amablemente me Escucha, saludó. no cambia la opinión. Pues. No. Y cosas de Vas sabio a no esperar hasta cambiar la de última opinión. fecha, Víctor. Y no lo veo, ¿para qué voy a mentir? Sería fácil Pero decir no, sí, lo veo no. campeón. Eso es otra cosa. Vos podés cambiar de opinión. Pues vos sos vos, yo soy yo. No, pero no lo si veo, alguien me no. convence a mí de lo que veo, yo puedo cambiar de opinión. La vida me enseñó que dice el refrán, es cosa de sabio cambiar de opinión. Vos tenés una idea de esta persona y ocurre que esa persona no es lo que te dijeron y vos te aferraste a una idea, cambia de opinión. ¿Por qué no va a cambiar de opinión? ¿Cuál es el problema que cambió de opinión? Yo lo vi a Nacional frente a Cerro en el Arsenio Rico y ahí cambié de opinión. Y dije, no. No, Es campeonable, no estamos diciendo que va a ser campeón. Es que es campeón, no estamos afirmando ya que va a salir campeón. Obvio que es campeonable. No, está Claro. diciendo va a ser campeón, Claro. es campeonable, es candidato, firma el título. Así es. Y sí, numéricamente sí, es el puntero. No, Faltan y 4 fechas. futbolísticamente no es menos que los demás. Si Cerro le enfrenta a Nacional, el que tiene que preocuparse es Cerro. Nacional te va a amargar. Si juega con Olimpia, el que tiene que preocuparse es Olimpia. Porque cuando enfrenta a Olimpia, va a enfrentar a un equipo similar en característica y en carácter. Ese va a ser rompe y raja, usando términos del viejazo. Friccionado, peleado, y tiene que poner 4 bar. Acá un bar. Y después hace una consulta en el bar. Ese va a ser como diría, ¿qué dice Miguel Cardona? Como los dientes apretados. Sí, cuchillo entre los dientes. Más todavía última Nacional fecha, no es joda, este equipo nacional no es joda. Claro que puede perder, puede empatar, ¿por qué no? Pero para ganar la Nacional va a costar mucho. Hay que correr. Estamos de acuerdo. No solamente correr, hay que marcar. Burara te puede volver loco, Orlando Gaona te puede volver loco, y otros jugadores en la media cancha, Ríos. Gustavo Caballero. Ese mediocampo de Río, ese mediocampo es fuerte, ¿no? Jordan Es fuerte. Santa Cruz, Sí, Rubén Darío. Su Jaquet. defensa es buena, Ya que en el fondo, pero digo, no es joda Los nacional. laterales, Ibarrola, El único que no Núñez. quiere acusar recibo es Víctor Villalba. Ayer le pregunto a Víctor Villalba, ¿qué tiene Cerro que tenga más que Nacional hoy? No, de hecho para mí Cerro está... No, vos tenés que Está mejor responderme. que- No, Es no, campeonable. lo No veo, está, tampoco lo veo Está campeón. más bajo que Nacional. Hoy para mí Olimpia es Y el, bueno, el y contra, candidato al título. viste, no le va a Sí, Nacional. hoy no le para va mí a dar a Olimpia- Nacional, vos entendés. Difícil.
Y está. Hoy mi mente ve yendo Olimpia a esa campeón. Ah, vos división, sos niño Olimpia Jorge, campeón. vos tenés, vos sos... Y es que no voy a mentir, 50-50, hoy es no. 50-50. Entre los tres yo hoy lo veo campeón a Olimpia, no lo veo a Nacional, no lo veo a Cerro. Hoy. Deportes Tolima y Sácil, el equipo, el que está parado al lado del arquero es Pancho Maturana. ¿Qué tal, Arturo? ¿Qué tal a todo el Pacho equipo? Maturana, perdón. El último entre los sentados es Arnoldo Iguarán, que nos ¿Qué tal, hizo 3 goles en la Arturo? Copa América de Argentina en Rosario. Perdimos ¿Qué tal, 3-0. Arturo? Firma José Solís. ¿Qué tal, Arturo? ¿Qué tal a todo el equipo de Monumental? ¿Cómo andás, Miguel? ¿Cómo estás, Arturo? Bien, ¿Cómo bien, bien. andamos? Bien, ¿cómo andás, Miguel? Bien. Olimpia, la posibilidad que vaya a la B, olvídate. No, pero yo no dije eso. ¿Qué dice? Sí, hoy, porque fallé lejos con Libertad y hoy entre los tres me parece ¿Cómo no Olimpia. Si equivocamos con Nacional es Libertad? campeón, tenés que pedir, hacer una solicitada y decir me equivoqué. Sí, yo no tengo problema. Siempre Cuídese, acepto mis compadre, errores. y que va a equivocar. Nacional es campeonable. No digo que va a ser campeón. Nacional no es menos, no hago populismo, que Cerro ni Olimpia. Ah, si vos me decís que Cerro marcaba una diferencia o Olimpia, Ahí sí. No hay mucha diferencia. Y en la no hay intensidad- luego. No hay. Cuando se enfrenten en la última, si están por el título, el VAR tiene que poner en cada costado. Él tiene que haber 7 árbitros. 8 árbitros en Porque campo. ¿Sabe dónde hay una? Porque no, Yo veo una ese diferencia. partido Va a ser a la puta. friccionado. Los dos arqueros son buenísimos, Olveira y el Kili. Santiago Rojas. Los dos centrales, lo de Yaqué, por ejemplo, lo de Yaqué juega sobre el límite. Yaqué juega sobre el límite y ahí tiene que cuidarse. Yo veo, ya sé hacia dónde va, yo veo una diferencia. ¿Cuál veo? Que se llama Derlis González. Ah, yo tengo otra diferencia. Bruega. Bruera, brillante Denis Caniza. Bruera, Lo que no tiene Olimpia tiene Nacional. brillante, te está dando una, antes, y eso bueno, ahora que se va, está dando una clase de 6-0 sin delantero. sin delantero. Ahora que se va Denis Caniza le está diciendo, es decir, Sí. Olimpia no tiene 9, o Sobrapa y TV Nacional con 9. Nacional, con el 9. Y esa media Igual cancha de- nacional es la del 2014. Sí. Pues ¿cuál es el No, pro- pero yo no ya, quiero convencer, sí, yo estoy ya, hablando por mí claro, mismo. por supuesto. Porque tengo que convencer a Víctor Villar porque cambia de opinión. Así nomás. Cambia la opinión, Ah, Víctor. espera, no, vamos, Rodeni. ¿Qué diferencia hay? En carácter y temperamento, yo me hago cargo, Nacional es más que Cerro. Sí, Sí, claro, sí. Sí. Pisa la sí. cancha con una personalidad nacional. Quiere sin salir los campeón. nombres, sin los nombres. El Nacional del 2014 se me representa. Sí. Y Nacional no necesita ese juego colectivo. Coste que el niño que tuvo ese partido contra el último, Sí. contra salida rápida, El último partido. Y Orlando Gaona te va a volver loco. Loco te va a volver. Tiene un despliegue de pocos jugadores hoy. No está Barito y Sassi, Gerardo. Suena. ¿Vos lo viste jugar Barito y Sassi? No. ¿Vos? No. ¿Vos? No. Ya no ligue, bro. A Isasi sí, pero a Néstor. Néstor. No, Lateral. Evaristo y Sassi. Eso es que nosotros le dimos y transmitimos partidos 79, 78, ahorita y Sassi 79 para adelante. La selección nacional. No, yo no le conozco a todos. ¿Cómo, Angelito? No le conozco, pero ya escuché su nombre. No le conozco. Juan Darío Cáceres, Le conozco de vista, 970. pero de nombre no. De las Sores. Juan Darío Cáceres en la 970, el técnico luqueño lo va a elegir el comité ejecutivo con el presidente. Caniza no tiene injerencia en esto. ¿Por qué no tiene injerencia? No, sí. No, está diciendo la colega Juan Darío Cáceres. Claro que tiene injerencia. Claro. ¿Cómo no va a tener? Yo creo que estas declaraciones de Juan Darío Cáceres se está equivocando. Ya se está. Él no tiene por qué decir que vos no tenés injerencia. Y si vamos a suponer que te propongan el nombre internamente, no lo diga públicamente. No. No, Juan Darío. Ok, sí. Es decir, no hace falta que Juan Darío diga públicamente no tiene injerencia el gerente. Que eso lo resuelve el comité. Son las cosas que se tienen que mejorar en No, el esas loqueño. cosas que se tienen que corregir. Claro, No quiero hablar en con loqueño. Juan Darío, no quiero hablar con él. Se no me tiene ponga que corregir y mejorar.
No podés ni decir públicamente, no tiene injerencia el gerente. Claro que va a tener siempre. No, si se le da si se le da. Si se le da la importancia. Cerro Porteño le trajo a, ¿cómo se llama? Con el gerente. Nani le trajo a... Nani le trajo a Russo en su momento. Claro. Como técnico. ¿Cómo no? Aparte puede ser escuchado. Yo no digo que Denis Caniza diga, este va a ser el técnico. No. Pero decir injerencia significa que lo que puede opinar Denis no sirve. Exacto. Y a mí ya me estoy calentando ya. Ya me estoy calentando. ¿Qué es lo que te reí? No, tranquilo, no. No va a pasar eso, Arturo, no te preocupes. No, puede ocurrir que te digan a vos, Denis, sentarte y que nosotros, la opinión, claro. Claro. ¿Qué te parece? Y te convence a vos, listo. Totalmente. Por la puta. A mí alguien me dice eso antes de comenzar, le digo, yo no me voy. Y más que lo diga públicamente. Busca por Twitter si hay 970, mandó a Aníbal la cuña. No hay. Acá por dice. Por eso me extraña. Yo no estoy buscando y no estoy encontrando. Juan Darío Cáceres en la 970. Bueno, te acaba de decir ahí, no sé. ¿Qué? Presidente, y sobre el tema del técnico, ¿para cuándo estaría la confirmación? Y si los candidatos son solamente paraguayos, no hay extranjeros en carpeta para este nuevo paso de Luqueño en primera. Eso yo ya quiero trasladar en la persona que está al lado de ustedes, ¿verdad? Denis Caniza, vamos a... ahí está el presidente. Está diciendo el presidente, Arturo. No, si no está, no te pido disculpas, Juan Darío. Llamarle por Juan Darío, cambio de opinión. Yo soy un tipo de cambio de opinión, no soy un flan. No soy un flan, pero si me equivoco, digo me equivoqué. La puta Gustavito, acá me envió Aníbal la cuña. Salvo que él se pone a escuchar a otra radio y después... Foto, dice Versus. No sabemos nada todavía, está en manos del presidente. Tenemos tiempo todavía para elegir bien nuevo técnico y puede ser Gustavo Morínigo. Pero Luqueño no tiene un buen estatus económico. Pero no dice, acá no habla de eso, Mersu. ¿Qué te pasa, Aníbal? ¿Me está haciendo meter la pata, Nio? Y juzgando a la persona. No le nombra a Caniza. No le nombra a Caniza. Mostrame un Twitter de nombra a Caniza. Evarito, ¿cómo te va? Felicidades. Gracias Arturo, gracias. Un placer poder estar en contacto con ustedes. Evaristo Isasi, considerado en su mejor momento el mejor puntero derecho de América. Si ustedes lo dicen, no, yo no lo digo. Ya sé, Varito, vos sos un perfil bajo. Le conté una anécdota a los compañeros que a lo mejor para vos pasa desapercibido. Primero, vos te fuiste con el yeso transferido al Tolima, en la pierna. Sí, me fui. ¿El yeso de equipaje era el yeso de...? Más o menos un mes y poco de recuperación allá y después ya empecé a jugar los últimos partidos del cuadrangular final. Sí, señor, con Evarito Isasi. ¿Qué equipazo del 79 selección Evarito, Realmente un gran equipo. Era el equipo que entraba para ganar porque todos estábamos seguros que todos los partidos estaban hechos para nosotros. Y voy a mezclar con el Deportes Tolima, envía José Solís, perdón por mezclar, está con Maturana, el técnico, Pacho Maturana, en el Tolima. Sí, Pacho Maturana era uno de los centrales. Estaba Pablo Elmo, Hugo Gallego, ellos eran los centrales. Sí, señor. Evarito Isasi, bueno, anécdota nomás del Olimpia 79, cuidaban todos los detalles en Olimpia, Evarito. Sí, realmente, todos los detalles. Porque queríamos salir campeón, queríamos ganar todo. Y gracias a Dios se dio eso. Con relación a la anécdota que yo cuento, ¿ustedes concentraban en el Hotel Paraguay, Evarito? Hotel del Paraguay y los aleros también. Sí, me fui al Hotel y del Paraguay. El otro lugar de concentración es el hotel, ¿cómo se llama? De Colón y Armele o Cecilia. Armele, sí, Armele en la esquina. Sí. Y en el Hotel Paraguay te iba a contar que vos no sabés, Varito, eso. Hacías 4 o 5 grados de frío. Vos estabas con un poncho. ¿No te acordás vos? Sí. ¿Y quién te prendió el cuello o la camisa para que no te resfríes? El preparador físico Huelmo. ¿Se cortó? Se está cortando. Yo me fui a hacer una nota.
Azudi Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Venía a conocer nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Todos los miércoles realizar tus compras en Punto Farma y pagando con las tarjetas de crédito Itaú tenés 25% de descuento y hasta 6 cuotas sin intereses. También este beneficio comprando desde nuestra app, nuestra web o llamando al 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Rubilock es la empresa de alarmas que te permitirá mantener protegido lo más valioso que tenés, aunque no estés en tu casa. Los sistemas de alarmas, cámaras y rastreo vehicular te brindan seguridad a vos, tus seres queridos y lo más valioso que tenés. Para más información, comunicate al 0982 23 23 23. Rubilock Alarmas, estés donde estés. ¿Está o no está? Se fue con Ramón. Ya probaste sorteo, ingresás Slot del Sol Online, los mejores y más seguros juegos donde ganas seguro, te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalo por para jugar. Slot del Sol Online es hoy. Vení al Shopping Mariscal, disfrutar la mejor gastronomía, una gran variedad de locales comerciales y experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Un golazo de Flow. Ahora con Flow puedes tener la app de Digo Sport y vivir lo mejor del fútbol paraguayo desde cualquier dispositivo, donde y cuando quieras. Entérate más en personal.com.py/fútbol. Con Flow tenés más entretenimiento. Aníbal, como vos decís, te pido disculpas ahora yo, porque al niño consultó, y no es que dudemos de Aníbal, te da fuera la producción externa. Lo que dijo Juan Darío, ¿qué dijo Juan Darío Cáceres? Que puede traer carpetas, pero no decide. Pero nadie habla que va a decidir. Denis Canilla no puede decidir. Puede traer 5 nombres de técnicos y al final es la comisión directiva la que va a decir es niño Jorge no técnico. Pero dice que no tiene injerencia. No tiene injerencia, dice. Y es del ángulo de cómo se escucha en la entrevista. No, quiero desmentir eso, yo voy a decidir ahí. Ah, sí, sí. Eso es importante. Voy a dejar bien claro. No te vayan a enfrentar. No me voy a enfrentar. Llámale ahora si no seguís sentado ahí. No vayan. Sí, porque no me sinceramente está a tiempo de que no dure 1 o 2 semanas. No. No te preocupes, no. Sinceramente pero una sugerencia sana de su vida que haga la que quiera. A mí me calienta si públicamente dice no tiene injerencia. Claro, no tiene Llámale a Juan Darío. Sí. Ese no tiene injerencia es lo que no me parece bien. ¿Quién está, Evarito? ¿Evarito? Sí. Bueno, felicidades, Evarito, no te queremos robar mucho tiempo. Me acuerdo la anécdota, usted del Paraguay, hacía frío, me fui como grabadorita en mano para una entrevista contigo, o creo que fue para vos hacerte, en aquel momento se podía, Libertad, y estabas vos, y estaba Huelmo, el preparador físico de Cubilla, vos estabas con un poncho, hacía frío, te protegía, te mimaba y te cerró el cuello de la camisa para que no te afecte el frío. Sí. Así fue. Así fue, digo. Así fue. Porque realmente hacía mucho frío. Así mismo. Por eso, Barito, anécdotas que pasan, así puede ser. ¿Qué tiene que ver? Se cuidaba todo. Te mimaron mucho en Olimpia, Barito. Realmente sí, me mimaron mucho. ¿Y qué recordación del 79 campeón de la Libertadores, no? Sí, claro que sí, pero también cuántos campeonatos le di yo a la Olimpia, cuántos goles mandé a hacerle a los centros delanteros, Quique, Julio, Pangracio, Jorge y Fran, a todos. Yo no sé si hay hasta ahora un puntero como yo que le daba el pase y gol a los delanteros. Por eso... Lo mío no era un centro cualquiera, era un pase y gol. Sí, señor, y me acuerdo muy bien, por eso los elogios que vos recibiste, considerado el mejor puntero derecho de América. Tenía una personalidad, una fuerza, su centro. Así que disfrutá tu momento, Barito, y muchas felicidades. Y gracias por atendernos, Barito. Dale, muchas gracias, Arturo, y un placer poder estar en contacto con ustedes. Gracias, muy amable, Barito Isasi, Luisito Torres, Quique Villalba, Hugo Talavera, Eduardo Ortiz, Hugo Osvaldo Aquino. Uno de los ataques de Olimpia. Te voy a reprochar, Juan Darío, ¿me permitís? Sí, cómo no. Bueno, y al aire te lo digo, pues yo no voy a decir lo que te dije a vos y vos no estás. Acá estamos con Denis Caniza, gerente de Luqueño. Sí, señor. Le saluda a Denis, Juan Darío. ¿Y cómo está, Denis? Juan Darío, ¿cómo le va? Todo bien, gracias a Dios. Y estamos recibiendo, no quiero entrar en lío, o sea, sí. ¿para qué había quilombo al peor, Juan Darío? El gerente tiene que ser respetado
de comienzo a fin el luqueño, Juan Darío, el caso de Denis. Sí. Y que él tiene que tener... Denis es un histórico del fútbol paraguayo. Creo que por largo tiempo va a ser el único paraguayo que participó de 4 mundiales, porque es muy difícil. Bueno, 4 ahora seguidos. Juan Darío está en luqueño. Sí. Y él como gerente, uno puede decir no tiene injerencia. La puta. Si vos me contratas como gerente a mí, escuchame lo que yo digo, me parece, ¿no? Luqueño no tiene que cerrarse, ni la dirigencia tiene que cerrarse en las recomendaciones que pueda dar Denis Caniza. Totalmente de acuerdo, en eso estamos. Para eso él fue contratado, él tiene que tener un fluido diálogo con el presidente, ¿verdad? Y de común acuerdo, el presidente tiene un mandato ya del comité ejecutivo para hablar con la gente de común acuerdo con el gerente técnico, ¿verdad? Así tiene que ser, si no, ¿para qué va a estar ahí? Bueno, pero puede ser la verdad. Y después, una vez concretado, ¿verdad?, comenzar a trabajar y ver las contrataciones que nos falta, toda esa situación, ¿verdad? Pero siempre tiene que estar metido también el dirigente, porque al final el que lleva la responsabilidad de todo es el dirigente, sobre todo el presidente. No, eso no. Si todo va bien, si salís campeón, si todo va bien, mi querido Arturo, siempre el jugador es el que tuvo todo el mérito, el dirigente más o menos. Cuando las cosas, las papas queman, el dirigente es el culpable de todo. Y entonces, ya sé, pero siempre tenemos que estar. Lo que digo es que vos podés decir cosas, pero no la ventiles. Sugerencia nomás, Juan Darío. No desmedro de nadie en especial. No es que no va a tener, en la 970 dijiste que no tiene injerencia Denis Caniza en la cuestión del técnico. En la 970. Versus, hablaste por recién. Puede traer carpeta, pero no decide, dijiste. No. Esta es sugerencia, habla un diálogo con sobre todo con el presidente, que es el jefe de la familia, por decirlo así. Yo te voy a hablar también que ¿te parece a vos que nadie puede, una sola persona, decidir una situación tan importante, ¿verdad? Eso tenés que tener en cuenta, porque después yo no voy a tener injerencia las decisiones son tuyas y la de Daniel y el comité de luqueño, no va por ahí. Digo nomás que aparece una figura ahora como gerente con todo lo que ya ganó y por méritos propios de Denis Caniza, en esto de que yo no voy a dar sugerencias porque ustedes son los que deciden y Denis sabe por qué se va. Digo nomás que a veces es muy importante saber escuchar, saber atender a un hombre que conoce tanto. Yo no digo que tenga la varita mágica y que diga el técnico ya asegura el campeonato. Eso no existe, Juan Darío. Pero en lo que va a hacer Denis Caniza con ustedes, digo. Sí, es re importante, va a ser su trabajo. Eso yo te puedo decir. Pues tiene que estar también coordinado con el departamento de fútbol y sobre todo con el presidente de la institución, que es el que maneja todos los hilos. Eso siempre fue así y seguirá siendo así, ¿verdad? Porque yo, cuando estuve de presidente, yo tenía que tomar la decisión a veces de común acuerdo con la gente que me respaldaba en ese momento en la parte futbolística, ¿verdad? Y yo te puedo asegurar, Arturo, que en aquella época, sin los recursos, sin nada, nosotros llegamos a 2 finales de campeonato, llegamos a casi 4 semifinales, siempre estábamos peleando los campeonatos, todo, ¿verdad? Porque cuidábamos todos los detalles. Nos faltaba la parte financiera si no hubiéramos tomado varios campeonatos nosotros. Y bueno, Juan Darío, ojalá vaya bien luqueño, vos reflexiones mucho en lo que te dije, participación al gerente, por eso se lo llevan a Denis para ser escuchado y no ser una figura más por su trayectoria y decir, acá, perdón. No, absolutamente. No, perdón por No, tranquilo, Arturo. Bueno, chao, Juan Darío, gracias por tu tiempo. Gracias, Juan Darío. Gracias, Juan Darío. Ganale a la feria las inflamaciones y el dolor con Etirol 400 ser ibuprofeno de los paraguayos. En Comisipar solicita el crédito de consumo con tasa del 18,50% hasta 72 meses de plazo, sin gastos administrativos, seguro de vida incluido, exento de IVA con retorno cooperativo. Ingresa a la página web en redes sociales. Comisipar, 50 años liderando e innovando.
Kaiser te premia por sus 40 años. Podés ganarte una consoladora Allende Kaiser, un toldo, un juego de mesa y sillas, además de 5 bicicoolers repletos de Kaiser. Envía un SMS al 88800 con la fecha de vencimiento de tu lata y ya estás participando. Seguinos en redes sociales como Kaiser Paraguay. Con Super Espuma vas a descubrir el super descanso que necesitas para rendir tu día a día. Descansa mejor, rendí mejor, sé mejor y viví más despierto aprovechando cada segundo con Super Espuma. Llegó Recupera la Z, hombre. Nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy. Recupera la Z, hombre, de venta libre en farmacias. Calidad Fapasa. Tengo la misma información de que va al banco. Y está correcto lo de Víctor y el niño, entonces. Y quiere decir que el único cambio es Otálvaro. Otálvaro y la vuelta de Brian. Brian juega. ¿En qué estamos? ¿Juega Brian? Bien. Sí. Y bueno, entonces esa es la única variante. Dos entonces. Dos cambios. Dos cambios. Sí, se confirma, exactamente. ¿Y Richard al banco otra vez? Bien. Al banco porque le gusta la fórmula de lo que le dan del medio a Alex Silva. Claro. No va a tocar lo que está funcionando bien según lo que dice Julio aparte Cáceres. Richard entró bien los dos últimos partidos de suplente, sí. Claro. Por eso entró a salvar la plata. 30 minutos. Bueno, claro. El partido de ayer, Francisco López. Mal jugado, no me agradó, pero bien por Tacuarí que supo golpear en los momentos precisos. Tiene a un Marcelo Fernández que está teniendo buenos minutos, a un Aguilar que está siendo importante. Cuando se juntan los dos termina, y al final una mano de Valdesí, que fue mano, me pareció penal también dentro del área, una mano en el límite, y Duma que se encargó. Sol con intensidad, pero no le falta mucho a Sol, tiene que mejorar muchísimo para el año que viene. No tiene consistencia Sol, esa me parece la palabra. Se va del partido. Tacuarí le metió en un momento dado contra su arco en el segundo tiempo, manejó mejor solo el primer tiempo, pero se entiende. Y al final fue un problema al final para Tacuarí por no sostenerse, por inconveniente. Sí. Pudo haber ganado. Estaban caminados al triunfo Tacuarí. Y voy a decir un comentario de cambio, ¿qué pasó? Tacuarí cambió. Sí, cambió. Metió con diferencia al primer tiempo. A partir de que entró Valdesí, reforzó arriba, en el oxígeno arriba y cambió. Y lo tuvo a Sol controlado. Bien. Me gustó mucho más Tacuarí que Sol América. ¿Te gusta más Tacuarí? Sí. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios. Con libertad, seguridad y orgullo, Control Love You Are ama como vos. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir. Con nuestros asegurados y lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Energy, el emblema paraguayo, mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Para cada problema, Sika tiene la solución. Impermeabilizar, sellar, reparar, proteger, renovar tu casa con Sika. Queda bien encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sika Paraguay Inatec. Que se casen con Tacuarí, dice Oscar Acosta. Y no juega Sol salvó. ¿Quién dijo eso? Si no era por la mano de Oscar Acosta, Valdesí. Y que se casen con Tacuarí nomás ya dice. Estaba encaminado al triunfo de Tacuarí. Tiene que agradecer a Valdesí, que dio una mano, literalmente, al empate. O si no, Sol hoy estaba... ¿Puedo decir que Sol no? No. ¿No? Mejorar muchísimo. El niño dijo que le costó a unos partidos, pero el resto no. Sí, hay juegos donde tiene buena intensidad y en otros, normalmente el primer tiempo, hace buen primer tiempo. Buen primer tiempo. Se apaga. Así fue. Sí, pero le falta tema del consistencia, no tiene gol, llega, se enreda frente al área, no tiene esa claridad. Y el libreto de abrir por el costado y mandar el centro hasta el cansancio. Ayer le salió un chichón a Cabral y a Neri Vareiro en la cabeza de tanto sacar pelota. Y sí, porque el libreto repetido de tirar el centro para Sasá y para Duma, tirar el centro para Sasá y para Duma. Le está costando, eso sí. Y depende mucho de qué pasa en los abajo. Y Sassi hace instante. Yo metí al centro bien. Tomás, mete un pase para Pastelito Díaz, Quique Villalba, el Ropero y Fran, Pangracio. Todito 9 de 9. Todito 9 de 9.
No era el famoso 9 mentirosillo, como dirían. El 9-9. ¿Vos le viste jugar a Aldo Pancracio? No. ¿Al Ropero y Fran? No. ¿De dónde vino el Ropero y Fran para Olimpia? No, cierto. No. El luqueño. Quique Villalba. Quique. No lleguemos para... No, yo no le conozco. ¿A cuánto le nombró? ¿Quique? No le nombró a Miguel María, ¿verdad? No. Porque juega más de 10. Miguel le nombró a Ropero y Fran, Pancracio, Pastelito Díaz, Quique Villalba. Exacto. ¿Vos no te acuerdas esa pelota que le baja Pastelito a Ricardo con Norte del Estadio Gol? No. ¿Eh? No. Puso 2-9 Cuilla. Y dijo a romper, dijo. ¿Qué pasó? Bueno, ya está. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Subellana 1751 Casi Cubicheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Para un gran partido necesitas actitud ganadora y un Kelme en los pies. Desde Europa, Paraguay, con calidad garantizada y alta performance. Botines Kelme, sinónimo de profesionalismo para los amantes del futsal y pista sintética. Distribuye la Costa SRL. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda. Sobre Julia Miranda Cueto y General Caballero, el machetazo ahora es El Ahorrazo. Vi que activar VPay te da muchos beneficios. Descarga Visión Móvil, adherite y te podés llevar un bicicooler cargado, smartphone y tablets. Entérate más en vipay.com.py. Visión Banco, más digitales, más humanos. Tus botellas vacías de Fortín ahora valen 1000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortín ayudas a reciclar y así juntos cuidamos el medio ambiente y además ahorras 1000 guaraníes con Fortín. Retornar la buena onda. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo ICA. ¿Qué te puso acá la cosa? En Vendana Pereira Leves. Por Robert Pereira. ¿Y por qué te pones así acá la cosa si dice que no juega bien Sol? No. ¿Es realidad, no? ¿Verdad? Sí. Que querés congraciar la Oca la Costa y mentir a la audiencia. ¿Te querés quedar bien con Oca? Es más, yo ayer en el porcentaje di a Sol de América, pensando ¿cierto? Que Sol, claro, en su cancha, frente a un rival en teoría de menor calibre, pero iba a hacer valer, pero Tacuarí juega. Venía muy bien Tacuarí. 2 victorias, sí, claro. Ahora 3 partidos que no pierde. Y estaba ayer, reitero, encaminado al triunfo Tacuarí. Sí. Alcanzó Tacuarí ayer a Guaireña en el acumulativo y Sol de América sigue fuera de todo hoy. Después iba a decir, Hernán Rodrigo López está para jugar un guaraní. Eso ya está. Hernán Rodrigo López. Cuando Jubero se decida, o arreglen, va a entrar Hernán Rodrigo. Y aparte no se decide acá. Y le digo a Juan Darío Cáceres que yo tengo el nombre del nuevo técnico luqueño. No. Sí. Aclarar eso, pues, si no van a decir pero que tenés... el nombre, Arturo, no. ¿Por qué? Yo no quiero hacerte incómodo. No importa, ¿qué pasó? No. Noticia. ¿Cómo es ser? Vino varias veces al estudio. ¿De dónde? De acá, paraguayo. ¿A qué dedica el tiempo libre? Fue muy querido, hace poco le coreaban su nombre. El Peque Benítez. ¿Cómo pío hace el Peque, Angelito? Pedito Rodríguez. No. Hay que ver... hizo declaraciones muy fuertes. José Caroso. No. ¿Quién es? Pues ya sabes. Sí, con la pista que dio de corear el nombre, eso ya dijo todo. ¿Y vos no estás concentrado, Francisco? Me extraña, niño. Candidato uno voy a decir porque, como decía... ella está descartado. Ya. Juan Chope. No, ya. Juan Chope vi que salió campeón en la Liga Fernandina. En la Liga Fernandina, 6 de junio. Como jugador todavía. Jugador todavía, sí, sigue jugando. Arturo Gaona Lugo debe ser el jugador que corre con más kilometraje por partido contra Libertad. He visto, subía y bajaba. Y esto envía Ocarullo. Y te dije lo de Gaona Lugo. Te dije. Sí. Jugadorazo. Está en un muy buen nivel. Es jugadorazo. Orlando Gaona Lugo. Arturo. Juancho Pepe, ¿cómo va a ser? ¿Quién Juancho Pepe? Juancho Ayala. ¿Quién dijo eso? Ángel. No. Arturo. Sí. Caña. ¿Quién? Cáceres Cañete. No. Elvin Mareco. No, verán por Angelito. Estuvo afuera.
Arturo. ¿Eh? Hay que ver si aguanta la presión. Arturo. Sí. Epifanio sale. ¿Quién? Epifanio. A la puta, Angelito, o sea. ¿Está haciendo política, Angelito? Está así, en Areguá. En Areguá está full. Sí, señor. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización. A tapiti-informe tapiti.com.py. Cummins te brinda solución integral de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o acercate a nuestras oficinas en Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 603-350 al 51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Gustavo Florentín. ¿No contesta Gustavo Florentín el teléfono? Él dirigió a General Caballero. Sí, lo último General Caballero. En el 2018 él estuvo al frente de Sportivo Luqueño. ¿Cuánto tiempo? Gustavo Florentín. Creo que terminó ese... No llegó a fin de año aquella vez. Luqueño tiene que tener calma, serenidad. No confrontaciones internas. Y va a andar bien. Sí. Angelito, un público muy fanático. Fíjate, Luque. ¿Cómo? Fíjate, Luque. Sí, Angelito, sí. Sí. Entiendo, Angelito, entiendo. Ah, la puta, Arturo, ¿cómo vos sabes ¿Y todo? por qué estás, amigo, ahí, Dios Angelito? mío, Arturo, ¿cómo vos lo que vos sabes todo? Oscar Acota quiere participar, dice por Paredes, señor de la media cancha. Ah, ok. Él no es. Acá veo, duró poco Florentín en su ciclo anterior en Luqueño, porque agarró el equipo en junio y ya salió en septiembre. Y después de eso, él va a Guaraní y gana la Copa Paraguay en el 2018. Gustavo Florentín, en Guaraní gana la Copa Paraguay. Exactamente, fue campeón de Copa Paraguay 2018. Oscar Acota dice Carlos Humberto Paredes. Carlos Humberto no es candidato. Hay otro que... Mira. Hay otro. No vayan a decir todavía. No, Información. Pero no voy a tirar nombre. Solamente manejamos dos, justamente para no manosear nombres. De eso va a salir, obviamente, uno. ¿Verdad? Yo te voy a decir, no me vayas a buscar de Nicaniza, No, yo soy obviamente, periodista. claro. Vos estás confundido conmigo. Los dos candidatos son Acuña y Gustavo Florentín. Acuña, que estuvo con Mourinho. Con Mourinho, exactamente. Que si agarra el equipo, va a ser su primera experiencia como cabeza de técnico. Cabeza de cuerpo técnico. Porque siempre estaba como asistente de Mourinho. Estoy diciendo que es Gustavo Florentín. ¿Por qué Pichi agarra? No, y porque son los dos que nombró. Te estoy diciendo quién es el técnico. Florentino tuvo un pasado... Acaba de decir junio. 3 meses. Cortito, yo no me acordaba mucho de esa es la situación. Porque en General Caballero ahora es que sí, que no, después no. O sea, si se da, tienen que amarrarlo bien. ¿A quién? Ya en Florentino. Sí se da, con todo respeto. Porque sí, porque en General Caballero fue con cuerditas. No, el que sentó posición. Tiene que estar firme allí. El que le dijo al Dama, esto yo voy a hacer, fue Gustavo, en defensa de Gustavo Florentín. Él no le mintió cuando habló. Él no mintió. Y que me desmienta si yo estoy diciendo algo fuera de lugar. El propio presidente del grupo. Esto yo quiero. Y hasta aquí voy a estar, le dijo. Y incluso dijo más, si viene una oferta yo me voy. Claro. Eso sí. Eso sabía el Dama. Después el tema del arbitraje. ¿Cómo? No, nosotros ponemos las condiciones hoy en día en Luque. Claro. Nosotros, dice. Sí. Está José Cardoso, juega sobre la izquierda para Acuña, que tira, tira, Acuña, le pegó, tiró, gol. Paraguayo Roberto Acuña. Ese contra Argentina. El Pepe le da el pase. La pelota fue fuera del área al poste derecho. El gol. Bonano era el arquero. Está José Cardoso, juega sobre la izquierda para Acuña, que tira, Acuña, le pegó, tiró, gol. Nada más y nada menos. Te escucho. No, tirá, le dije. Sí. Yo ya viste, pues. Me están ferreando, será. En la ciudad de Coronel Oviedo tenemos un nuevo espacio, 10 minutos del centro de la ciudad, sobre la famosa calle Moreira, con servicios básicos disponibles. Contactanos al 0521-204-236. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este. Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Rentamac, una herramienta más en su obra. Los Pancho Su Pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Pancho Su Pizza juega con todo. Lácteos La Pradera te trae tu dulce de leche preferido y se pone a tono con una novedosa presentación primaveral para disfrutar en familia. Dulce de leche La Pradera en presentación de 450 gramos. La Pradera, lo mejor en lácteos.
El VAR en un partido es como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Dice Dani Maciel, Acuña te pidió ese relato, te acordás en el aeropuerto, dice, no había WhatsApp, y le hiciste llegar en un cassette al Toro Acuña. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo sabe. No hay asados sin choriqueso Chorti, que tus encuentros sean competitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti, el auténtico, el original. Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Bancop es un banco que no para que vos no pares, y por eso habilitamos una nueva sucursal en Asunción, donde podés acceder a todos nuestros productos y servicios. Te esperamos en Ucibellala y Bartolomé, Las Casas, de 8:30 a 14 horas. Ingresa a bancop.com.py. Bancop, 10 años sin parar. La Agrícola Seres Seguros Generales, Seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, ello Puchupe Quitadol. Tener tu lote propio es posible. En Encima Inmobiliaria tenés un 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisajes del Mondaú, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, seguinos en redes sociales Demsa Inmobiliaria. ¿Qué hacemos? Arrancamos con el El partido. Denis Cariza generosamente se va al porcentaje y le deja. ¿Vos haces ahora por cosa o no? ¿Cómo está? ¿Cómo se llama eso? Honoren. Honoren. ¿Para cumplir? Sí. Para cumplir. Para cumplir con el calendario. Para cumplir. Simbólico, ahí está. Es el término que no me venía. ¿Vos querés decir toda la calle en la mesa? Qué pesado, Taito. O sea, que me deja su lugar. Apareció el informante y me dijo, poda importante en un club grande. Poda importante en un club grande. Libertad. Cuando termine el torneo. Libertad. Es lo único que te puedo tirar como título y después. Y libertad. Digo, Libertad. Y después hay otra. Sí. ¿Puede ser Cerrota? Al final del torneo hablamos, mejor, así que espero. ¿Puede ser Cerrota? Porque no, siempre que no sea campeón. Así no. ¿Cómo le sacaba un campeón? Siempre que no sea campeón. Claro. Es más fácil sacarlo cuando no llega el título. Tiene ese mismo A final de torneo. Un brillante Sí, niño con la atentos. información. Pero Cerro pelea el título. Está peleando. Y está puede ser peleando. campeón. ¿Por qué no? De acuerdo a los resultados. Ya no depende de sí mismo. ¿Qué partido tenemos, niño? 12 de octubre, Ameliano. Yo creo que no tenemos más que participar. No, ya no. Ya está fuera. Acá no. Tírame telepáticamente, vos andas bien. Telepáticamente tirame el resultado. de ahí. Simbólico tiene partido. No, terminó. No, pero telepáticamente No, Bien. niño, se fue. Hace de cuenta que no está. Gustavito, ¿sabes cómo mira la Está bien, hay cuama, entendé, ma. Está bien. Vos sabés que Gustavito sueña, ¿sí? Vos sabés que... ¿Y cómo quiere ser? ¿Cómo que no te entienda? Por favor, ¿qué decís? No te entienda. A la puta esta altura de mi vida. Buen día a los amigos Matecobio. Ahora que me llegó el mensaje, Ale intentando organizar la despedida de despache y dice 25.000 girar. Va, ella se nata yo pipocan, va a las 25.000, mira ya giran guapa, ella la cobio. Después le llamé a Ale, va de carajo las 25.000, ya usted vio cebo, va, le dije, no, vamos a comer asado de las cores. Cuando nos íbamos en el cursillo entrábamos 20.000, hace 15 años por ahí. El combustible subió 45 veces y si no me creen, pregúntenle a Antonio. Jape y que sé 25, pero vamos a pegar una peña piloma. Tira sobre ese. ¿Qué partido tenemos, niño? 12 de octubre, Ameliano. Y ese del perro. Ya no vaya a poner más, porque ese ya se echa el límite, no sé. Alita. Mira, que se, ¿cómo se llama mi perrito? Mimica Yer o Yasis Dor. El que sé. Mimica Yer o Yasis Dor. Yasis Dor. Yasis. Ese. Increíble la cantidad de... No, terminó todo. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios super accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De la Sobera, amamos tu Chevrolet. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar, te ofrece diferentes técnicas de prevención, recuperación y fortalecimiento capilar para hombres y mujeres. Hair Recovery. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Sevillana, Casi, Rey, 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaria, Avenida Cacique, Lambaria, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL.
Ferro Parisea, con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Parisea. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morque, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227 al 8. Seguinos en redes sociales, Ferro Parisea, 39 años construyendo contigo. Porcentaje fútbol a lo grande. Marca registrada. ¿Qué partido, niño? El partido 12 de octubre, Ameliano. Víctor Villalba. 40-60. ¿Quién gana? Ameliano. Francisco López. 40-60. ¿Quién gana? Ameliano. Niño Jorge. 50-50. Empate. Demos vuelta al partido. Este 4 y 5 de noviembre queremos llegar a la meta con Teletón comprando Fish Nuggets de 800 gramos. Podés ayudar vos también. Hasta el 3 de noviembre tenemos tiempo de sumar. Encontrar los Pecho Nuggets en todos los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón a todos les gusta. Decidí, compromiso y solidez exigim. Pacom hace 40 años llevando energía al país. 2 de ventaja sobre el niño. 3 de ventaja. Era 2. Voy a buscar. No de acuerdo, conmigo era 2. No, 2 era con Denis. Tiene 55, perdón, Francisco López 52, Jorge 48, Víctor. O sea, 3 sobre Jorge. De ventaja. Denis es el que tenía. ¿Cuántas fechas faltan? Y quedan 3 fechas en completas. La próxima arranca Francisco. Exactamente. En todos los casos. Salvo que pierda la punta esta fecha, que todavía no termina. Bueno, ahora ¿qué partido tenemos, niño? Resistencia Olimpia. ¿Qué partido seguro ustedes van a hacer? Yo si soy Roberto Garceta no le voy a encontrar la cancha de ustedes. Tengo un pero ahí. Yo si soy Roberto Garceta no le dé contra ninguno de ustedes a nada. Yo soy local y no van a entrar. La gran niño voy a hacer. Tengo un pero ahí cuando me toque. No. Después. Víctor Villalba, Resistencia Olimpia. 40-60. Olimpia. Sí. Niño Jorge. 40-60. Olimpia. Francisco López. 40-60, pero con polémica. Algo. Vos sos Niño Jorge ahora. Hoy estoy no, niño. Algún kilómetro. No le viene. Si al niño no le viene, estás cagado. ¿Sale eso? No, el niño te vino, veo. Diferencia de 2 y sin polémica. Diga. Pito. Eso tener huevo para el diferencia niño. De hoy, Olimpia le gana Resistencia sin polémica, 2 goles de diferencia. Para Francisco López gana apenas. Gana un gol de diferencia y con polémica. Una polémica. Y vos no te viene. Gana como. Gana como. Decidí, compromiso y solidez exigim. Pacom hace 40 años llevando energía al país. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar de todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.aposta.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala, ganar lo cambia todo. Vení a Giga. Parte de tu vida vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con la amplia gama de productos desde cotillón, electrodoméstico, juguetería, bazar y mucho más, porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Síguenos en redes sociales como @GigaPY. Giga, parte de tu vida. Afíliate a la Caja Mutual por tan solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llamanos al 218-4000. Ingresa a cmcp.org.py y entérate de todos los beneficios. Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Soñembucia, Dresde, Encarnación, Cordelio Vidal y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. La emisora colega 730 dice que ya salió lo de Erga, ¿verdad? ¿Saldó? Sí, saldó. Se dio 20% de la deuda, la dirigencia nueva me trató muy bien y llegamos a un acuerdo. Renuncié a 20% de la deuda y el resto me abonaron en un solo pago. Era $50.000 y tanto. Quiere decir que superó. Ya no hay deudas con el lateral izquierdo del Olimpia. Ergas. Mitad de semana y como cada miércoles llegaron los descuentos reales en Farmacias Catedral, descuentos en todas las categorías que van hasta el 50%, válido con todos los medios de pago. Y si no puedes pasar por alguna de sus 123 sucursales, llamalos al 627-7000 o al asterisco 6277, llamada sin costo para las telefonías de Tigo y personal, también desde el WhatsApp 0985-689-701 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Cardona que estaba por cerrarse algo. Sí. Superaron Ergas,
Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya, detrás de cada pedido. Vuelve a Tupi, la fiesta de descuentos más grandes del país, en su última edición del año, este viernes, sábado y domingo. Vas a encontrar descuentos únicos y reales en todos sus productos. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco. Horario de atención especial, viernes de 7:30 a 20 horas, sábados de 7:30 a 18 horas y el domingo de 9 a 17 horas. Y no te olvides que todas tus compras participan del sorteo de la camioneta Ford F-150 XLT y más de 100 premios. La gente sabe. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983 34 31 11. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Bueno, ya está. Mañana el otro porcentaje, ¿verdad? Sí, señor. Mañana los otros 3 juegos. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es para Valles Nuestro, producido por Granjeros Camponueva S.A. Las SUV GAC, tractores e implementos agrícolas LS Tractor, generadores DLC Power te esperan en el showroom de DLC Motors S.A. Conocenos más en dlcmotors.com.py y agenda tu visita de DLC Motors S.A. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale, preservativos, Prudence más placer para todos. Recibir y flores es sinónimo de sorpresa, alegría, felicidad. Regala amor a esa persona especial, escribinos al 0984-324-633, ingresa a bemaiflores.com, regala amor, regala Bemay Flores. En Mundo Constructor encontrará todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456-021-211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. ¿Quieres una solución a la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al 0976-10-10-10. Chacomar, respaldo total. Gerardo Acosta, Gerardo. Va por buen camino a solucionar los asistentes de Garnero. Olimpia le ofreció un monto a Gerardo Acosta y él debe hablar con sus clientes para ver si aceptan y solucionan. Olimpia ya le dijo cuánto puede pagar a los asistentes de Garnero. En Santa Elena sabemos que te acompañamos siempre en esos momentos especiales como fútbol, asado y familia. Por eso no solo hacemos vino, sino que elaboramos un gran vino para compartir lo mejor en tu mesa. Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. Ese caso de Ergas, falta firmar. Hay acuerdo verbal, niño. Lo que falta es el con documento. No les voy a decir. ¿Cómo, Gerardo? No les voy a decir. No, el monte no hablamos. ¿Cuánto es? No te voy a decir. Bueno, listo, Gerardo, que no hay problema. Shell baja los precios de todas sus naftas. Shell Fórmula Super 8110 guaraníes, Shell V-Power 9040 guaraníes. Pasa a llenar el tanque con el combustible que más te conviene. Shell, porque lo que cargas importa. En Asismet cumplimos 25 años y trascendemos fronteras de la mano de Access One. A partir de ahora, siendo beneficiario de Asismet, tendrás la posibilidad de complementar tu plan nacional y acceder a los mejores hospitales de Estados Unidos y Latinoamérica, con tarifas accesibles y una cobertura internacional de hasta $1 millón. Comunícate al 0993-400-044. Asismet, toda la vida. Cuando llegas a tu casa te hallas porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo juntos disfrutando en familia. Por eso Tokio te invita a mirar a tu alrededor y sentir que estás con la gente que te importa. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza NGO. Barta, la mejor batería de luz para tu alcance. Elegí rendimiento, durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Bartón Gol de media cancha. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales. Para brindarte la solución que más te conviene, es centrales y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Calonzo. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Proba hidrolágeno que alimenta y nutre tus articulaciones, huesos y tendones, ayudando a mantener la movilidad y flexibilidad. Un vaso al día de hidrolágeno te aporta la dosis justa de colágeno que tu cuerpo necesita. Es un producto de Garden House, una compañía Mega Labs. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Con CNT los sueños se cumplen. 1.800 millones más un departamento y un auto en el poderoso. Un Tesla Model 3 en el grandioso y salen sí o sí. Un Subaru STI Peri CNT Cheporemoy. Bueno, en Olimpia entonces decíamos que el único... dos hay, ¿verdad? 2 cambios. Sí. Otálvaro y la vuelta de Brian, que era el titular. ¿No quiere hablar Gustavo Florentino, Gerardo? No atiende, che. ¿Quiénes son los ayudantes de Gustavo Florentino? Héctor Núñez. Llámale para Héctor Núñez. Su preparador físico José Núñez. Héctor ya salió. Héctor ya no está con él. No le llame a Héctor. Y lo tenía antes a Hugo Caballero, pero Hugo Caballero está en Cerro ahora.
Así que entonces... Saludos a Huito Caballero, me encontré en cancha de Cerro. Asistente vacante entonces. José Núñez, el preparador físico. Roberto Bañoli estaba como preparador de arqueros. Era su cuerpo técnico de los últimos. ¿Que estuvo en Brasil? Sí, que estuvo en General Caballero, de hecho. El Samsung Week llegó a Bristol. Aproveché la semana con hasta 50% de descuento en todos los productos Samsung. Con las compras participadas de la promo 1.000 millones en premios, sorteamos todos los días millones en efectivo. Tu compra te sale gratis en el sorteo final. Una increíble Amarok Full Equipo y como si fuera poco, con tu compra te llevas una cuota de regalo. Llámanos al 519-4000 o ingresa a bristol.com.py. Este 29 y 30, Supermercados Stock y ahora también Stock Express te traen doble día de 2 días seguidos con miles de productos en oferta con hasta 50% de descuento con todo medio de pago. Anota las fechas 29 y 30, doble día de en Supermercados Stock y Stock Express. En Joseph Barber contamos con un espacio exclusivo para caballeros para que pase su momento placentero y disfruten un servicio de corte barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @JosephBarberOficial. Hace más de 150 años los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología Móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay Móvil. Luomo presenta su nueva colección Cool Summer 2023. Una colección que tiene todo lo que buscas, precio disponible en todas sus tiendas de líneas del país. Síguenos en redes sociales como @LuomoPY. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Con Coca-Cola podés coleccionar los stickers digitales del álbum Qatar 2022 de Panini. Escanea el código QR. Coloca el código bajo las tapas de tus botellas de Coca-Cola sin azúcar de 250 y 500 ml y ya podés coleccionar. Para más información ingresa a las redes sociales. Coca-Cola, la magia de creer. 1338. Academia de Fútbol Legends RS24 con un enfoque de alto rendimiento adaptado de niños para aumentar sus probabilidades de éxito. Inscribí a tu hijo hoy con precios promocionales en legends.com.py o contacta al 0981 677 527. Academia de Fútbol Legends RS24. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Lactolanda ha obtenido por octavo año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. La mejor opción para instalar su industria de depósito. Fábrica Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Para más información al 413-7000. Paraguay Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. Niño, ¿podría ser transferido Pulpito Duarte? Sí, la persona que me pasa, ahí ya contestó, Cerro es. ¿Para qué da tantas vueltas? Cerro que va a tener novedad final de torneo. Sí. Ah, con poda, veo. Sí. Poda y renovación algunos. Y lo de Duarte es 99,9 que se va. Se va, te lo digo. Se va. Algunas que se va y otras perdón, pero Alexis Duarte se va. Insecticidas Knockout con alto poder residual y no es tóxico para personas ni animales de sangre caliente. En sus presentaciones mata todo, voladores y rastreros. Knockout con el sello y garantía de base. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. La liquidación más grande del país está de regreso. Liquiban. Hasta el sábado 5 de noviembre encontrarás precios únicos al contado y en cuotas en los productos más solicitados. Notebook Lenovo 4 GB a 500 GB en cuotas de 242.000 guaraníes. Imposible resistirse a los precios más bajos del país. Acércate a una de nuestras 31 sucursales. Escribinos al 519-3000 Electrobank 15 años. Mejorando tu calidad de vida. Tu vehículo es genial, trae a Orimark y maximizarlo con los mejores accesorios de las marcas Keko, Positron, Santec y otros que te harán que tu vehículo sea más seguro, confortable, útil y duradero. Orimark, lo que la fábrica no te dio. Pasa por Copetrol, participa por los viajes al Gran Premio de Brasil y prendas oficiales de Petronas. Por compras de lubricantes Petronas ya estás participando. Entérate más en redes sociales @CopetrolPY. Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, botones para gol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Sí, señor. Hubo un arquero que le iban a llevar a General Caballero y con todo el dame no se quiso ir. Muñoz le quería. Muñoz. ¿Y Muñoz dónde está? Y Muñoz está en Cerro y ya casi sin participación y a fin de año termina su contrato y es ¿Y qué edad tiene? Y él ya tiene 40. Muñoz cumplió 40 Y no viene este año. atajando, no está en el arco. No, hace 6 meses que no juega. Atención Villa Elisa, desde La Plata Mañana nos lleva la apertura nacional local, Von Poleski número 45, estamos sobre Von Poleski casi 24 de junio en Villa Elisa. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. Motocultores Husqvarna, la herramienta ideal para el agricultor en su campo. Menos esfuerzo, más gasto, menos gastos, más producción. Conoce más a los agricultores y motocultores Husqvarna en Chacomar y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. ¿El arquero de Jan, el hermano de Jan, dónde está? Está en Cerro, en la reserva, viene entrenando Y es bueno, João Comenzará Víctor. a tener más espacio en Cerro. ¿Es bueno el chico?
No lo Confieso que yo no lo vi. no lo conozco. Hasta aquí solo por fotos en redes con Jam. ¿Vos? No tengo Comenzará a tener más... Sé que está en Cerro. No, pero el hermano sería su suplente. Y sí, o por lo menos subiría ¿Quién es el primero. suplente de Cerro hoy? El suplente. Y es Muñoz a veces y Miguel Martínez a veces. Pero está más Miguel ahora. Y Miguel Sí. últimamente sí. Muñoz está para ahí. Sí. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de Abasto. Llámanos al 500 al 619-0000 para agendar tu cita Toyota. Mili Empeño, venta, arreglos, huellas, oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Saniceri y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Es un mensaje de Saniceri y Claucol. Seguinos en redes sociales, @Saniceri, @Claucol Paraguay. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Ligeyala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. 1342. Acero y Fútbol Álamos, porque si es Vinos Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Aprovechar los 3 días de mega descuentos en Punto Farma. Mañana, el viernes y el sábado tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados hasta agotar stock. Te esperamos en cualquiera de nuestros 480 puntos en todo el país. Mega descuentos en Punto Farma. Rubilock es la empresa de alarmas que te permitirá mantener protegido lo más valioso que tenés aunque no estés en tu casa. Los sistemas de alarmas, cámaras extravehicular te brindan seguridad a vos, tus seres queridos y lo más valioso que tenés. Para más información comunicate al 0982 23 23 23. Rubilock Alarmas, estés donde estés. ¿Ya probaste sorteo hoy? Ingresa a Slot del Sol Online, los mejores y más seguros juegos donde ganas seguro te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalos bonos para jugar. Slot del Sol Online es hoy. En el Shopping Mariscal disfruta la mejor gastronomía, una gran variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Ganal al dolor con Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. Bueno, tenemos nombre de lo que... Pero sí, después se va a dar a conocer lo de Cerro. Igual, niño. Igual sí, pero tendrá más chance ahora el hermano de Jam. ¿Y qué edad tiene? Y Muñoz el que se va. Muñoz se va. ¿Y qué edad tiene el hermano de Jam? Ahora voy a comenzar a buscar más datos del hermano de Jam. Con el SPS Medicina Prepaga tenés 25% de descuento desde la cuota 1 hasta la 2 en los planes Interplan Superior Plus Familiar Máximo Doctoplan. Más detalles al 248-8500. Medicina Prepaga SPS abierta a todo público. Kaiser te premia por sus 40 años. Podés ganarte una consoladora llena de Kaiser, un toldo, un juego de mesa y sillas. Además de 5 bicicoolers repletos de Kaiser. Envía un SMS al 88800. Con la fecha de vencimiento de tu lata ya estás participando. Seguinos en redes sociales como Kaiser Paraguay. Perdón, está concentrado Rodrigo Muñoz. Hay que saber si va a la banca o no. Pero está concentrado el Popi Muñoz en Cerro. Viví más despierto con estos super descuentos, 35% off en los mejores souvenirs de calidad superior. Aprovecha esta promo. Descubrí el descanso que te mereces. Super espuma, viví más despierto. Llegó a recuperar la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperar el PY, calidad Fopasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre en tu hogar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir. Con nuestros asegurados, lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Energy, el emblema paraguayo, mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio. Energy, energía de calidad al precio justo. Desde Control, alentamos al cuidado de diversión sin prejuicio, con libertad, seguridad y orgullo. Control, Love You Are, ama como vos. ¿Cansado de goteras, filtraciones, humedad? Zika soluciona tus problemas. Zika, líder mundial en impermeabilizantes. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Zika Paraguay Inatec. Entonces, correcta la información, la que dimos. Olimpia le hizo la contraoferta y espera que... Dice así. La información es correctísima. Y entonces vamos bien con la información. Parece que ustedes no entienden. Dijo así el arquitecto que me envió. Yo tengo el arquitecto que le conoce quién es Angelito Ortiz. Va por buen camino a solucionar los asistentes de Garnero. Olimpia le ofreció un monto a Gerardo Acosta y él debe hablar con su cliente para ver si aceptan y solucionan. ¿Es verdad? ¿Es correcto? Así mismo. Muy bien. Para que vea que esta información es correcta, Gerardo le llama y esto responde. ¿Puedo poner? Esto le responde Gerardo Acosta. Lo anterior es correcto. Si me están llamando por el tema de los entrenadores del grupo de Garnero,
Yo todavía no tengo una respuesta y no voy a hablar sobre la oferta que hace Olimpia hasta que mis clientes me respondan si aceptan o no. Y es lo mismo que tenemos. ¿Es verdad? Sí, sí. Olimpia ya le hizo la oferta. Pues no puede poner fútbol a lo Esperan grande. respuesta. Sí. Olimpia espera respuesta de los asistentes. ¿Cómo llaman los dos? San Martín y Rambert. Rambert. Olimpia ya le hizo la oferta. ¿Cómo se llama eso? La propuesta. La propuesta. La propuesta. Está en manos del abogado Gerardo Acosta. La propuesta de pago. Claro. Para cerrar, para finiquitar. ¿Verdad? No sé cómo le va a dar ese tema. Para el finiquito. Yo le conozco ya todo el arquitecto. ¿Cómo, Angelito? Yo le conozco ya todo el arquitecto. ¿Y que me dio el Yo correo? le quité. Sí, que se tiene que firmar el acuerdo. Y sí, por eso te digo. Entiendo, pero a la puta. Perdón, me salió del alma. Para un gran partido necesitas actitud ganadora en Kelme Los Pies, desde Europa, Paraguay, con calidad garantizada y alta performance. Botines Kelme, sinónimo de profesionalismo para los amantes del futsal y pista sintética, distribuye la Costa SRL. El machetazo ahora se llama La Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención al ambiente totalmente renovado. El machetazo ahora es el Ahorrazo. Con Visión Banco ahora puedes extraer tu dinero con código QR de los cajeros de la red Infonet desde donde estés. Con Visión Digital en simples pasos. Descarga la app desde la Play Store, App Store y App Gallery. Escribinos al 414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Tus botellas vacías de Fortín ahora valen 1000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortín, ayudas a reciclar y juntos cuidamos el medio ambiente. Y además te ahorras 1000 guaraníes con Fortín. Retorna la buena onda. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, una marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Cummins te brinda soluciones integrales de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o acércate a Aviadores del Chaco 2980. Comunícate al 603-350 al 51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. En la ciudad de Coronel Oviedo tenemos un nuevo espacio 10 minutos del centro de la ciudad, sobre la famosa calle Moreira, con servicios básicos disponibles. Contactanos al 0521-204-236. La Loteadora Inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Rentamac, una herramienta más en su obra. Interpretamos esto. Envía al arquitecto. Le hicieron la oferta de ley y rechazó el jugador. Rechazaron, quiere decir que abogado y jugador. ¿Vio? Sí. Sí. La idea es hacer un plan de pago con los casos FIFA. Claro, cuotas, porcentaje, que fue lo Eso de Ergas. nuevo. Y Ergas sí tomó. Ergas sí agarró. Agarró. Exactamente. Pero te repito, enseguida vamos a irnos ya con Héctor Ortigosa. El de Polenta apelaron porque el jugador se lesiona en instancia y no jugó mucho tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Y que apelaron en... Claro que no estaba disponible el FIFA, jugador porque venía lesionado. porque estaba lesionado. Bueno. Los Panchos Su Pizza siempre se le envían en cualquier ocasión y combinado con todo. Pancho Su Pizza juega con todo. Lácteos La Pradera te trae tu dulce de leche preferido. Dulce de leche La Pradera, presentación de 450 gramos. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con Rumbos S.A. de Seguros tenés un servicio integral, pólizas y señas para tu vida. Rumbos, toda la vida con vos. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales de Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas horas de estaciones. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla los sábados y sábados en Choriqueso Chorti, que tus encuentros sean completitos, solo depende de una cosa clara, del Choriqueso Chorti, el auténtico y el original. Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Bancopp es un banco que no para que vos no pares, y por eso habilitamos una nueva sucursal en Asunción, donde podés acceder a todos nuestros productos y servicios. Te esperamos en Ucipellana y Bartolomé de las Casas, de 8:30 a 14 horas. Ingresa a bancopp.com.py. Bancopp, 10 años sin parar. Néstor Ortigosa. El sábado pasado fue mi último partido como profesional. Ya lo venía analizando. Salió la última semana igual. Yo creo que también como siguió todo acá en San Lorenzo, que terminamos bien. Entonces era un momento ya de dar un paso al costado y terminar mi carrera como yo quería. En San Lorenzo, disfrutando, porque la verdad que el último tiempo lo disfruté mucho. Creo yo que también me entregué todo, me voy vacío y me voy contento. Eso es lo bueno. Cuando es retiro, ¿qué pasa por tu mente, Néstor, cuando decías hasta aquí llego? Lo que me pasó a mí personalmente, una felicidad como terminamos. Yo creo que voy a empezar a caer al transcurso de los días, cuando vayan pasando los días, ¿no? Porque esto es muy reciente, yo fue el sábado, ayer como que
como que estoy de vacaciones, siento que estoy de vacaciones, ¿entendés? Yo creo que va a caer bien la ficha o me voy a empezar a dar cuenta a través de los días, ¿no? Néstor, la selección paraguaya nacionalizado, ¿qué significó en vos? Mundial. Espectacular, no pensé que iba a ser tan lindo. Más como me recibieron mi compañero en Sudáfrica, lo que fue ese grupo del 2010. Yo creo que fue espectacular. Estaba Denis Canissa, saludarlo ahí, es un fenómeno, un compañero espectacular, que a nosotros los jóvenes nos hicieron crecer mucho. Ellos lo marcaron un camino que del grupo, del respeto, del ser solidario con el compañero, ayudarnos y saber que éramos todo un grupo, no uno solo. Eso es lo que a mí me transmitió, lo que me transmitió a mí esta selección, y la verdad que también lo disfruté mucho, lo disfruté muchísimo. De aquí a esta parte seguir la selección. Te saluda Denis Canissa, que dicho sea de paso te cuento, Néstor Ortigosa, nos deja, es panelista nuestro aquí en Radio Monumental, porque va a ser que ya fue nombrado gerente del Club Deportivo Luqueño que retorna a Primera División, Néstor. Qué grande, felicitarlo, Derry. ¿Cómo anda, Derry? ¿Todo bien? Néstor, te mando un fuerte abrazo desde Asunción, te felicito por la hermosa carrera que hiciste y la verdad contento de haber conocido a una brillante persona y ni qué decir como jugador, ¿verdad? Así es que te deseo lo mejor a partir de ahora, que no va a ser fácil, te aviso que no va a ser fácil, pero bien. No es fácil, ¿no? Yo, por ejemplo, yo dejé de jugar, todavía me siento siendo que soy jugador, yo creo que a través de los días te vas a ir dando cuenta, ¿no? Sí, te va a faltar eso, la adrenalina, los días de entrenamiento, pero bueno, creo que tenés mucha experiencia para seguir volcándote en el fútbol. No sé si quieres ser técnico, directivo, pero capacidad te sobra para hacer las dos cosas. Bueno, muchas gracias. Vamos, sí, voy a seguir ligado al fútbol, que es lo que más quiero. Ahora voy a descansar y estar tranquilo, y a la hora de decidir, estar seguro, ¿no? ¿Cómo te definís vos como jugador, Néstor? Tu definición propia. Y yo soy armador de juego, trato de darle equilibrio al equipo. Traté de dar equilibrio al equipo cuando jugaba, trataba de dar equilibrio al equipo, tratar de meter pases filtrados entre líneas, que era lo que más me gustaba a mí, ¿no? Y tratar de hablar mucho dentro de la cancha, de ordenar, de que no quedar nunca mal parado, y si cuando atacamos tratar de ser siempre el equilibrio, ¿no? Y Néstor, el hombre de marca o de proyección como tu caso, tiene que tener características de eso. Hay jugadores que están en esa función que les cuesta, y a otros que saben administrar mucho más ese sentido. Y eso también va en personalidad, creo yo, en personalidad yo, por ejemplo, cuando fui a la selección, que salí del Argentino Junior, del grupo que yo venía tanto hace mucho tiempo, y me encuentro con una selección, con un grupo, y la verdad que yo me sentí cómodo rápidamente, automáticamente. Y yo a la selección y me hicieron sentir cómodo. Entonces, cuando estás cómodo, cuando me sentí contento, rendí bien. Ahí tiene que haber una complementación, porque hay gestos parecidos, actitudes parecidas, y eso conlleva una complementación eficaz. Sí, lo que vos me estás diciendo es hay que completarlo en el medio campo, tratar de buscar funciones similares, ¿no? Sí, y que se entiendan, te va, me quedo, andate, marcá, vení, salí, hay cosas. Yo me sentía muy cómodo con el Topo Cáceres, con Richard Ortiz. Yo me sentía muy cómodo con ellos jugando. Richard Ortiz, que ahora anda muy bien en Olimpia, perdón, me olvidé de Richard, que anda muy bien en Olimpia, Néstor. La verdad que sí, para mí Richard es un jugadorazo, tiene temperamento, marca, corte, cabezazo, no una perdida. Para mí es Richard fue uno de los jugadores que yo más me entendí de la dupla sacando a Mercier, ¿no? Y te decía, Denis, ¿cuál es tu futuro ahora, Néstor? ¿Qué pensás hacer? ¿Seguir la carrera de técnico? Ya tengo el curso, ahora voy a ver porque me propusieron varias cosas. Ahora estoy definiendo yo qué realmente es lo que voy a hacer. Yo ya más o menos tengo definido qué voy a hacer. Pero voy a tratar de ahora descansar un poquito y después tomar la decisión. ¿Te gustaría ser integrante de un cuerpo técnico o esperar y liderar un cuerpo técnico? No, me gustaría por ejemplo, de ser técnico, me gustaría, pero bueno, hay propuestas que a veces te hacen tomar de otras decisiones y evaluarlas. Por eso no lo quiero decir. Voy a descansar de todo el día y después voy a... Está bien, vamos a esperar. Puede ser el gerenciamiento, decir gerente de un club también, ¿no? O coordinador deportivo. Sí. Claro, otra función, sí. Entonces, estamos hablando de San Lorenzo.
No, usted, no, yo no dije eso, Lorenzo. Tengo una propuesta que estoy evaluando, no. Está bueno. Adam Vareiro, contanos. ¿Está bien? Adam Vareiro. No, ahora Vareiro, la verdad que el último tiempo que vino, la verdad que es un, yo lo conocí ahora, personalmente compartí con él, es un jugadorazo, tiene mucha calidad, aparte también se siente muy identificado con el club. La gente lo quiere mucho y la verdad que este torneo anduvo muy bien. Tu partido contra Nacional. Nacional pelea el campeonato. Se está definiendo el torneo y es único puntero. ¿Te acordás la final? El 1-0 en cancha de San Lorenzo, tu gol. Sí, me acuerdo, claro que me acuerdo. La verdad que ese va a quedar marcado a fuego para toda la vida. Es un gol que nos dio la Libertadores, que el club no necesitaba tener esa copa, la gente necesitaba porque ya no es un club grande y no tenía Libertadores, entonces ese partido fue, y el colegio fue clave, ¿no? Johnny querido, tenés aguante, pateas penales como un animal. Johnny querido, guapo y de frente, vas a jugar en la selección del Paraguay. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Formato innovador, transmisión digital, tecnología de vanguardia. Monumental AM 1080 es Radio Futuro. Las noticias más destacadas. Todo lo que necesitas saber. Los protagonistas, los hechos, los sucesos. Solo en Monumental AM 1080 Radio Futuro. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos.